Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches desde la radio, desde Antena Huelva Radio, para la capital, los 80 pueblos de la provincia, para el mundo. Si bajáis la aplicación gratis en Google Play o en Play Store. Hoy hemos metido también por una de nuestras emisoras, por otra de las emisoras, por Radio Flamenca también hemos metido la tertulia, el debate, que nos lo han pedido mucha gente. Y también os podéis seguir a través de las redes sociales, en alta definición, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Y viernes, 10 de la noche, en Canal Luz Televisión. O sea, hay muchísimas alternativas para ver el debate, porque en la tele se repite casi 7 veces. A lo largo del fin de semana siempre vas a pillar un poquito de debate. Y bueno, vamos a desear que este temporal pase cuanto antes, que afortunadamente en Huelva no ha habido que lamentar daños personales, sí materiales muchísimos. Esta mañana nos pasaba el presidente de la Diputación fotografía de la Sierra de Huelva y coches volcados, tumbados, arroyos desbordados, y ha sido tremendo lo que ha caído en la Sierra de Huelva fundamentalmente. En Huelva no ha llovido tanto, pero sí en la Sierra. Y vamos a ver si pasa todo esto. Ahora le preguntaremos a Jaime Pérez, que tiene seguramente información, que es delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, a ver minutos y resultados de cómo está la situación. Pero aparte de esto hablaremos de otras muchas cosas. Vamos a comenzar el programa una vez que presentemos a los invitados con un vídeo que nos han pasado desde el Ayuntamiento de Bonares, porque está muy preocupado la oposición del Ayuntamiento de Bonares. Ya sabe que al socialcomunismo le da igual que se vaya la Guardia Civil, que venga, si entre o si sale, pero en la oposición el Partido Popular está muy preocupado porque quieren cerrar el cuartel de la Guardia Civil. En Cortegana está pasando lo mismo, y cuando el rumor suena por el pueblo, ya sabe que algo podría ocurrir. Y dentro de un ratito vamos a comentar ese vídeo de la oposición en el Ayuntamiento de Bonares. Nos ha pedido por favor que difundamos este vídeo para evitar que la Guardia Civil salga de Bonares. Dicho esto, vamos a saludar a Paco Lagares, que es un prestigioso abogado de Huelva. Para el que no conozca a Paco Lagares y nos ve desde fuera, este señor es Paco Lagares. Muy buenas, Paco. Yo soy Paco Lagares y estoy encantado de estar aquí. Abogado y cantante. Una tarde-noche más. Cantante y músico en tiempos libres también. En tiempos libres. Muy bien. Jaime Pérez es delegado de Fomento de la Junta de Andalucía. Jaime, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y con mucho trabajo, imagino, estáis hasta aquí, ¿no? Entre hoy y ayer. Sí, llevamos un mes largo con pequeñas interrupciones, desde el 24 de diciembre lloviendo sin parar, con varios días y se esperan prácticamente 15 días más de lluvia. Entonces, antes preguntabas por las situaciones. Hemos tenido desprendimiento en la carretera y hemos tenido que cortar la carretera de Rosal. Hemos tenido problemas en Arroyomolinos de León esta misma tarde y en Hinojales, en la carretera antigua de Sevilla, en Niebla y en Chucena, en la carretera de la Bota en Punto Umbría. Estamos atentos a las situaciones de Ayamonte y de Isla Cristina por fenómenos costeros, como habéis visto en Punto Umbría por la zona del Portil. Y luego lo más preocupante de todos quizás sea la bajada del Guadiana, porque tanto la situación nuestra con nuestra presa como las dos presas portuguesas están aliviando agua, más los portugueses que nosotros, prácticamente 3/4 partes son de Portugal y una parte nuestra, y están provocando pues que baje el río Guadiana, que se ha desbordado a su paso por Sanlúcar de Guadiana, y está provocando problemas en las embarcaciones, en las viviendas, y sobre todo con el problema del desprendimiento de los pantalanes, que eso provoca que vayan agua abajo y destrocen todo lo que encuentran, con lo cual la situación es bastante complicada, sobre todo porque no ha sido tanto un fenómeno de lluvias este último que hemos tenido, como que la tierra ya no traga más agua, por desgracia, como no se han hecho las obras de infraestructura necesarias para guardar este agua. Estamos aliviando las aguas a los ríos y de ahí al mar. Estamos tirando pues prácticamente lo que consumimos en un año, y eso provoca pues que estén los arroyos como estén, al borde del... superando la situación de desbordamiento, y en una situación peligrosa, por supuesto, para las carreteras, que están maltrechas, dicho sea de paso también. Qué pena el agua que se está tirando al mar por no tener la presa de Alcolea, por ejemplo. Por ejemplo, la presa de Alcolea. Y ni está ni se le espera. O sea, ya sabéis que mientras esté Pedro Sánchez en el gobierno se va a invertir 0 euros. 0 euros se va a invertir en la capital en la provincia de Huelva. Bueno, Luis Faraco, que hoy viene más contento que el pasado martes, ¿o no? Hombre. Apareció el perrito por fin. Qué bien. Y muchas gracias por la difusión. Yo creo que por todo el mundo como se volcó con este tema. Es curioso. Sí. Y muchas veces denostamos a la gente joven
pero cuando ocurre una cosa de esta te das cuenta la fuerza que tiene la gente joven y sobre todo lo solidarias que son ante cualquier cosa que, bueno, que para gente de otras edades a lo mejor pasa más desapercibido, pero fue un despliegue bestial. Y luego finalmente yo creo que la guinda del pastel fue el que saliera aquí en la televisión, porque unas horas después de emitirse este programa, quien lo tuviera retenido lo dejó en la puerta de casa, a las 4:48 de la madrugada. ¿Se puede decir que el secuestrador o vio el programa o alguien le dijo, oye, que el perro que tú tienes en casa está saliendo por la tele? ¿Ha podido ser así el hombre? Remordimiento de conciencia, diga, voy a entregar. Es muy difícil saber cuál es la cosa, pero claro, la coincidencia... La relación caso-efecto. Claro, es que coincide que el programa se emite, termina a las 12 de la noche, y quien sea diría una hora que no me pueda ver nadie, las 4:48 de la madrugada. Bueno, hombre, pues reflexionó y entregó el perro. Bueno, ya está, pues afortunadamente. Bueno, Rafael Segovia, médico y parlamentario andaluz pro. Muy buena, Rafa. Hola, buenas noches, Paco. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente, es un placer estar aquí con los compañeros y seguro vamos a tener un debate interesante. Hoy no ha habido sesión en el Parlamento, normalmente reunís los jueves en el Parlamento. Esta semana yo tuve dos comisiones, pero fue donde el martes, que en una de ellas, por cierto, de Cultura, creo que presenté una propuesta, una proposición no de ley sobre el Plus Ultra, y sobre todo para defender el legado de Huelva en el mantenimiento de la llama, digamos, del espíritu del Plus Ultra, porque aquello fue una proeza que, por desgracia, probablemente como fue en el año 26, después vino la guerra y por las circunstancias pues todo el mundo se olvidó de aquello cuando tuvo una repercusión impresionante en su momento. Entonces, una de las propuestas era que se reconociera y distinguiera la Real Sociedad Colombina Nubense por el papel que ha jugado en su momento en la organización desde Huelva, en que saliera desde la Rábida y luego en el mantenimiento de la memoria del vuelo. Perfecto. Y se aprobó por unanimidad. No, el PSOE se abstuvo. No, se aprobó la de la Colombina, se aprobó por unanimidad. O sea, tanto el PP como el PSOE lo apoyaron y no había más partido en ese momento. Allí. Pero la del Plus Ultra me refiero, ¿se abstuvo? No, es que la del Plus Ultra había 5 propuestas distintas y efectivamente de las 5 hubo que retirar uno porque tanto el PP como el PSOE eran partidarios de retirarla, ya lo expliqué en su momento, y entonces, bueno, pues las 5 pasó a ser 4, se aprobaron por unanimidad, solo se aprobó la de la Colombina. Las otras efectivamente se aprobó con el voto a favor del Partido Popular y la abstención del PSOE. Perfecto. Bueno, vamos a ver, Jonathan, vamos a ver ese vídeo, ¿no? De que nos pasa la oposición en el Ayuntamiento de Bonares, que piden ayuda para ver si podemos hacer fuerza y presión sobre el Ministerio del Interior para que nos quede cerrando el cuartel de la Guardia Civil en Bonares cuando quieras. Buenas tardes. Nos encontramos en las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Bonares. Hace unos días recibimos una noticia que nos dejó bastante preocupados, y es que este cuartel cerrará sus puertas. Ante la falta de seguridad que tenemos en nuestro pueblo, que venimos denunciándolo hace bastante tiempo, encima se nos une que cerrarán este cuartel. Nos han vendido que todo va a seguir igual, que el servicio será el mismo, pero ya hemos corroborado que no será así. Esto no va de política, esto va de la seguridad de nuestro pueblo y de todos nuestros vecinos. Ya es hora de movilizarse. Salgamos todos a la calle a impedir que esto suceda. Comparte este vídeo si estás de acuerdo con nosotros. Bueno, opinión al respecto. Rafa, empezamos por ti, por la izquierda, no al cierre de los cuarteles en cualquier ciudad o pueblo de España, ¿no? No, hombre, además en un momento como el actual, en el que ciertos tipos de violencia están incrementándose, otros los delitos menores no, pero precisamente los graves sí, y en un momento en que también yo creo que va a haber un efecto llamada por el anuncio del gobierno de regularizar 500.000 inmigrantes, y hombre, hay que tener, y sí, yo sé que habrá quien diga, bueno, de relacionar la inmigración, no, la inmigración legal no está relacionada con la delincuencia, pero la inmigración ilegal en parte sí está relacionada
con la delincuencia, ¿no? Se trata efectivamente de regularizar a los 500.000, pero se está haciendo, a mí me parece muy bien que se regularice a los que están trabajando efectivamente y a los que hagan falta a España. El número y si pudieran ser los 500.000, pues estupendo, pero primero, lógicamente, hay que saber quiénes son, qué han hecho aquí y en sus países previamente y si hacen falta a España, ¿no? Entonces, está claro que los delitos, por ejemplo, de agresión sexual, violaciones, todo eso se está incrementando. Y en los pueblos, en muchos pueblos se sienten abandonados ya ante la avalancha de la inmigración, ¿no? Entonces, yo creo que a la Guardia Civil no puede molestar a nadie honrado. Yo creo que todos nos sentimos más seguros cuando sabemos que en nuestro pueblo está la Guardia Civil, ¿no? O sea que solamente puede molestar realmente por la gente que por ideología y a los de la izquierda extrema que todo lo que sea orden, todo lo que sea ley parece que le produce sarpullido, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos en contra de que la Guardia Civil abandone Bonares y más bien hemos tenido iniciativas como en Almonte a favor de que se incremente la plantilla de la Guardia Civil. Bueno, Faraco, ¿qué podemos echarle una manita a los amigos de Bonares? Vamos a ver, hay una cosa, esto lo encuadro dentro de un totum revolutum que este gobierno nos quiere a nosotros meter como no sé por qué. Es decir, parece ser que es que no hay presupuesto, no hay dinero, no hay presupuesto para las pensiones, no hay presupuesto para todo lo que sea sensible a la ciudadanía, no hay presupuesto. Curiosamente, cuando este gobierno ha incrementado la recaudación directa en un 43%. Por lo tanto, jamás en la historia de España se ha recaudado tanto dinero como se está recaudando en este momento. Y sin embargo, parece que la forma, ya esto Goebbels lo sabía, la forma de controlar a los ciudadanos es con el miedo. ¿Y cómo se mete miedo en un pueblo? No habiendo fuerzas de seguridad. Es decir, la gente le da miedo salir a la calle porque sabe que no hay miedo por parte de los delincuentes, no hay ningún respeto ante cualquier situación. Entonces, es incomprensible que en Bonares hace 30 años tuvieran no sé cuántos guardias civiles y ahora que la población, sobre todo teniendo en cuenta que es un pueblo agrícola, que hay momentos cuando llega la campaña que se puede casi duplicar la población, pues resulta que no haya ni fuerza del orden público. Me parece un contrasentido y, sobre todo, lo que a mí me preocupa es que detrás de esto hay todo un planteamiento con un objetivo, desde luego, no confesable por parte de este gobierno. Hablando de dinero, como dice Faraco, no hay dinero para estas cosas importantes, sin embargo, hay dinero para pagarle a un presentador de televisión como es Broncano, que gana tanto como casi Mbappé. Eso me parece vomitivo que se haya renovado por 2 años más, un programa que sinceramente no he visto, pero dicen que el programa no tiene valor ninguno como para pagarle lo que se le está pagando a este señor y a quienes hacen ese programa. Insisto, Broncano cobra tanto como Mbappé. Y si lo hiciera una empresa privada, yo calladito, ya cada uno con su dinero puede pagarle lo que quiera y a quien quiera, pero con dinero nuestro, que este individuo, autócrata Sánchez, le pague a Broncano ese dinero para competir con otro programa como es el de Antena 3, El Hormiguero, me parece vomitivo. Bueno, pues esto es la izquierda española que tenemos y de ahí que argumentos como estos esgrimimos para decir que es una izquierda indecente y que no tiene moral, ni principios, ni valores. Insisto, Broncano, el presentador de televisión, gana tanto como Mbappé. Vomitivo. Jaime, sobre la Guardia Civil en Bonares, que se le quiere encargar. Yo me gustaría contar primero una anécdota y luego una intuición que va detrás de esta noticia, ¿no? La anécdota, que yo creo que es categoría, es del suceso de ayer, ¿no? Ayer en Sanlúcar de Guadiana, que se vieron momentos de mucha tensión, los que siempre estuvieron fueron 4 guardias civiles. La UME estuvo, vino, se fue, estuvo y volvió. Y ahora se ha ido. Pero los que siempre han estado son la Guardia Civil. Y quien decidió actuar a las 8 de la tarde a oscuras con una moto náutica y con un funcionario del APA fue la Guardia Civil, a oscuras, sin miedo ninguno. Y quien se dirigía a la población con entereza, por nombre y apellido, era la Guardia Civil. Y eso es más que un ejemplo, yo creo que es una categoría, ¿no? Y luego la intuición. La intuición, como decir, es que este gobierno no da puntada sin hilo. O sea, la alergia del ministro Marlaska a la Guardia Civil es histórica, ¿no? Lo que le hizo al general Pérez de los Cobos es un ejemplo fundamental, pero también en la persecución que le está haciendo la UCO, por el daño precisamente que le está haciendo la UCO
a las investigaciones de la corrupción, ¿no? Y por lo tanto al Partido Socialista. He visto además que el PSOE pone como bulo que Begoña, que es la que hemos visto además de otros concejales, pero Begoña, porque es la portavoz del PP de Bonares, haga este vídeo, y lo cita como un bulo porque dice que no va a decrecer la seguridad. La seguridad, y eso sí que hay un debate entre los liberales y los supuestamente progresistas. La seguridad, fundamentalmente, además de un derecho, es una sensación. La seguridad o se tiene y se vive, o no se tiene. Y la presencia de la Guardia Civil ya genera una sensación de seguridad. O sea, el hecho de tú ver patrullando a un guardia civil te genera una tranquilidad. Y el que no haya un guardia civil te va a generar una inseguridad. Y a eso, por desgracia, está jugando este gobierno. Paco, ¿qué opinión? ¿Guardia Civil sí en todos los pueblos? Pues la verdad es que no tenía yo mucho conocimiento de este tema, pero estaba viendo un poco por encima y veo que la propia Asociación Unificada de Guardia Civil, el Sindicato de la Guardia Civil, también había pedido el cierre de determinados cuarteles. Verás, yo creo que todo lo que suponga una pérdida de seguridad, lógicamente, no viene el caso. Entiendo que lo procedente sería, ya que estamos aumentando la población en España, cada vez son más personas, hay núcleos de población más grandes y lógicamente esos núcleos de población necesitan seguridad. El planteamiento que se está haciendo es la posibilidad de reestructurar, y en vez de tener a lo mejor 2 guardias civiles en Mazagón, 2 guardias civiles en el otro lado y 2 guardias civiles en localidades pequeñas, que son caros y son poco operativos, porque entre que uno sale, el otro entra de guardia, no tiene una operatividad. Parece ser que lo que el sindicato propone es crear núcleos comarcales donde los guardias civiles puedan alcanzar determinadas especializaciones y la organización sea más eficaz. Es decir, evidentemente el tener un guardia civil cerca puede ser cómodo desde el punto de vista administrativo, no tengo que desplazarme a Moguera a llevar una denuncia. Pero en el fondo lo que se busca es la eficiencia, y la sensación también te la da la eficiencia. Entonces, yo no entiendo que no procede acordar medidas que reduzcan la seguridad de las personas, pero entiendo que si los propios sindicatos de la Guardia Civil proponen una organización alternativa que consideran que puede ser más eficiente y pueden optimizar recursos y pueden conseguir el objetivo que se pretende realmente, que es dar mayor seguridad a las personas, pues habría que estudiarlo. Lógicamente yo no estoy en contra de que cierren el cuartel de Bonares y sobre todo que la gente pierda esa sensación de seguridad, pero también es cierto que habría que verlo si realmente es eficiente o no, o si a lo mejor creando un gran cuartel en una zona comarcal se puede prestar una mayor la seguridad con mayor eficiencia. Es decir, la verdad es que no conozco el tema, estaba leyendo un poco el tema ese así y bueno, habría que verlo. Yo considero que hay que tener en cuenta, bueno, hay que conocer también cuándo se crea, cómo se crea y para qué se crea el cuerpo en concreto de la Guardia Civil. Recordáis, caminera, Guardia Civil caminera. Mira, yo soy de Almonte. Almonte tiene 3 núcleos de población distantes 15 kilómetros cada uno entre sí. Almonte, Rocío y Matarascaña. En su momento había un cuartel de la Guardia Civil con un teniente en Almonte, otro con un sargento, quiero recordar, en el Rocío, y otro con otro sargento, un cabo, no me acuerdo, en Matarascaña. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo paulatinamente? Bueno, el cuartel de la Guardia Civil del Rocío se cerró, el cuartel de la Guardia Civil de Matarascaña en invierno prácticamente no queda guardias civiles ninguno. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Bueno, pues que el tráfico de drogas se ha incrementado bestialmente en toda la zona que va desde Huelva hasta Sanlúcar de Barrameda, porque el único cuartel que quedaba, ahí hubo en su día cuartel de Carabineros, cuartel de la Guardia Civil en Malandá, en Torrecabronero, no sé cuánto, había 3 o 4 cuarteles, se quedó uno solo, que era el de Matarascaña, y ahora además en invierno no hay nadie, con lo cual, bueno, si tú tienes ahí 64 kilómetros de costa virgen, pues imagínate tú, los que vienen a descargar los fajos, los fardos de droga, pues tienen el campo abierto. Y eso también es una sensación de inseguridad la que se le da a las personas, o sea, con lo cual, no sé, bueno... Si sí, que la sensación de seguridad, quiero decir, que por regla general viene detrás de la eficiencia.
Entonces, pero claro, que yo no lo sé, que no lo si sé, en pero que a lo mejor tú Matalascañas dices, no hay guardia que a lo civil, mejor tú dices, difícilmente merecería la pena crear un centro de la Guardia Civil en la zona del condado, aglutinar los refuerzos y actuar con agilidad, de forma que tú digas, en verano puedo desplazar más, o si ahora tengo un problema en la zona de la costa puedo desplazar, no lo sé, Si eso lo ha habido que a lo toda mejor la vida. tener 4, La 2, 6 y capitanía, 8. la capitanía estaba en La Palma. En la ¿Qué? cabeza del partido judicial está un capitán. Igual que en De hecho, Cortegana yo no sé había, si el número de había guardias un civiles capitán, igual está que- bajando Yo al me año. imagino, Paco, pienso que porque cuando yo me he reunido con la Asociación Unificada de Guardia Civil y demás, siempre las peticiones, al contrario, que dicen que hay una falta de personal impresionante. Yo puedo entender que si en un pueblo estamos solamente 2 efectivos y te aparecen allí 40 personas a liarla, poco puedes hacer, más teniendo en cuenta que actualmente, pues tú sabes que el uso del arma te puede acarrear más problemas que otra cosa. Entonces, claro, si están de 2 en 2 solamente, yo comprendo que ellos digan, oye, preferimos estar 15 juntos, 20 juntos y salimos para donde sea. Pero eso es, digamos, como mal menor. Si estamos poco personal, pues vamos juntando. Pero eso, yo creo que todos, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis, la cercanía es importante. Los pueblos quieren el médico cerca también, tú sabes. Tú puedes decir, bueno, podemos poner un gran centro y de ahí, pero la mayoría, no es que vamos en helicóptero y tardamos 1 minuto. A la gente le gusta tener al guardia civil cerca, le gusta tener al médico bueno, cerca. Está bien la sensación, sí que- pero después está la eficiencia y la operatividad. Es decir, tú me dices, ¿prefieres tener un médico en Matalascañas, y un médico en El Rocío, y un médico en La Palma, y un médico en Bollullo, y un médico en Almonte? ¿O prefieres tener un centro sanitario en un punto cercano donde tengas más especialidades, donde tengas más médicos? Y te digo, espérate, vamos a pensarlo. A lo mejor prefiero tenerlo un poco más lejos, pero tener otras alternativas. Lo ideal es tenerlo en todos lados y Claro, equipos la suficientes, cuestión es que a ¿no? mí Para me que lo pregunten- pidan la más es que en todos los los guardias guardias civiles a mí que me pregunten eso, pero aparte que me digan, ¿tú qué prefieres gastar dinero? ¿En tener otra cosa. guardias civiles y tener médicos? Evidentemente, ¿O en la tener seguridad- 1000 asesores Es que además no eso- sabemos ni a La qué se seguridad es un dedican? elemento Es que se fundamental hace- para el desarrollo de la sociedad. Es decir, que Es que el cualquier problema- medida que provoque pérdida de seguridad, lógicamente hay que intentar corregirla. Sin seguridad no hay Está- libertad. Está claro. El está problema, Paco, es que esto se compadece poco con la explicación que nos dan del por qué se retira la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña. Porque allí se retira porque dicen que hay una policía autonómica que asume sus competencias. Pero en Andalucía, que no existe esa competencia, ni el gobierno quiere asumir esa competencia, ¿por qué se retiran los guardias civiles y se reduce? Es que no se compadece. O sea, si tú mantienes un discurso coherente, para adelante. Pero el problema es que no se compadece con esa Vaya situación. por delante que yo no conozco cómo ha sido Y, el tema, ¿eh? O sea, que y lo por mismo estoy desgracia diciendo ya una sabemos tontería, pero que- sabemos por qué desaparece la Guardia Civil del País Vasco y Cataluña, porque está asociado pues al Sí, pero componente el cierre- nacional. el en cierre fin, de Bonares, ¿por qué ya. sería? El Quiero decir, cierre, ¿se van a su casa los guardias civiles o los guardias civiles se van a yo imagino que a será una- que los No reagrupan. lo que van a los matar al paro, reagrupan, Paco. pero en cualquier caso se será tirarán a otro lugar. será porque No, quiero reducen decir que a el lo número. mejor lo que quieren hacer es potenciar otra zona cercana, no sé, no lo Tú sé. tienes O que porque ver nada más reducen, una cosa. ¿no? ¿Cuántos guardias civiles había aquí hace 15 años? ¿Cuántos hay ¿Cuántos hay ahora? ahora? El número, claro. Hay un déficit, me Claro, parece. claro. Yo estuve Sí. hace 4 o 5 años, estuvimos en el cuartel Bueno. con el coronel y nos dijeron que faltaban, no recuerdo, eran 800, una barbaridad. La directiva que ha recibido hoy, En Huelva. En Huelva. la directiva que ha recibido hoy el circo mediático que rodea a Sánchez y a su entorno, pagado lógicamente con el dinero de todos nosotros, en fin, circo mediático. La orden que han recibido esta semana, ¿vale? Y ahora que lo explique Jaime, se reirá, y Rafael, que también se reirá. Sí, usted sabe, ¿no? La Sexta, la SER, El País, la Televisión Española. ¿Qué es lo que tienen que decir? Un titular: Vox y PP rectifican y votará sí a la subida de pensiones. Luego de la sonrisa irónica que esbozamos todos, algunos viejecitos, los pobres, pues se lo tragan, ¿no? No tienen la capacidad del conocimiento de saber que era una trampa que la mafia socialista había preparado para PP y Vox, para decir no. Han dicho que no a la subida de las pensiones, ya sabéis, lo explicamos el martes pasado. Le metieron en un paquete 2 cosas. Vamos a ver, esto, vote sí a la subida de las pensiones, pero si vota sí a la subida de las pensiones, también tiene que votar sí a la protección del que ocupa tu casa, el delincuente que si ocupa tu casa no le puedes echar. Claro, sí, PP y vos no puedo votar esto. Entonces dijeron que no. Ahora han troceado ya las pensiones por una parte, lo de los ocupa por otra, y ahora PP y Vox han votado sí, como es de aplaudir. Pero claro, la mafia socialista venden esto a través de sus medios afines. PP y Vox rectifican y votarán sí
a la subida de pensiones. ¿Tienes algo que decir, Rafa, primero? Sí, hombre, yo creo que los decretos ómnibus que deberían de estar prohibidos. O sea, que te metan 5 o 6 cuestiones y tú tengas que votar así a las 5 o a las 6, es que debería estar prohibido por ley. A mí me parece absolutamente indecente, ¿no? Cada uno tiene que votar, porque además después si vota que sí a la subida de pensiones, efectivamente estás votando que sí a esto otro y después encima te acusan, pues tú votaste y sí. Tú votaste sí a la protección del Ocupa, claro. Eso yo creo Sí, que la política tiene que ser no dan puntadas transparente, sin tiene que sin ser hilo. clara efectivamente, y es que eso debería de estar prohibido. Y después el papel de los medios de comunicación, Paco, ya lo hemos dicho muchas veces, que aquí pues estamos nosotros, tú invitas a los socialistas y no vienes porque no quieres, pero en los No, medios... en este caso porque no quiero yo. Antes sí, no venían porque no querían venir. Vale. Pero ahora el que no quiero soy yo, porque no voy a meter ahí un socialista para que me engañe. Bueno, no lo voy a meter ahí. ¿Cómo? Que te intente engañar, pero ya estamos los demás para Claro, retratarlo. que te la van a Pero jugar. vamos, quiero decir que esto es tuyo y esto es privado, Sí, sí, sí. a mí me parece genial. Ahora, Lo que me parece lamentable es que Televisión Española, por ejemplo, que es un medio público, pues trate a un partido como vos como si fuéramos enemigo nacional, o sea, en una televisión que es pública y vos el tercer partido de España, ¿no? Entonces, el papel de los grandes medios actualmente es que es de analizar, ¿eh? Es que a lo mejor habría que analizar, Rafa, sería interesante un programa para analizar las noticias que han dado los grandes medios. Me y han cómo las pasado dan. vomitivo esta semana en la prostituida Radio Televisión Española que han tenido al señor de Bildu. Bueno, en todos los programas relacionados con la política han tenido al señor de Bildu atacando a Feijóo por el tema de la Dana. Digo, esa no es la noticia. Bueno, ha recorrido los diferentes platos que tiene la prostituida Televisión Española, al señor de Bildu ahí hablando de la Dana. En Televisión Española ¿cómo tratan- le pueden abrir las puertas a un proetarra, una televisión que pagamos todos? Sí, hombre, Televisión Española trata con mucho más respeto a Bildu o a Esquerra, Sí, totalmente, al partido golpista que a totalmente. Vox, sin duda. Vamos. Totalmente. Pero después, ¿cómo puede? También porque están legalizados, que a lo mejor habría que haberse planteado, que ya lo hemos hablado aquí algunas veces, pero bueno, a lo mejor que si son partidos legales, pues la televisión que es de todo tendrá que darle su hueco a todos los que sean legales, pero curiosamente es que a nosotros nos lo niegan, nos llaman ya cuando no le queda más remedio y habitualmente, como hemos dicho muchas veces, no hay ni un contertulio, ni uno que esté en la línea de voz, nunca. No. Jamás. Ni los No, Pérez. ni por equivocación. Ni los Pérez. Bueno, En el Jaime, caso lo de del- las pensiones, más allá de la opinión sincronizada que dice Carlos Herrera muchas veces y que parece cierto, ¿no? Aquí es que además se pilló al mentiroso en la mentira. En una semana Él se le pilló. grabó un vídeo en el que se le veía el reloj y se veía la hora del reloj. Claro, y lo había grabado antes de la las votación. votaciones, sin saber lo que se Y iba además, a votar. esto en Cádiz tiene un nombre, porque además él hace un TikTok, que el TikTok es una red social dirigida fundamentalmente a los jóvenes, a eso a los que ahora les quiere quitar las redes sociales. Ahora hablaremos, ahora es el Y en ese próximo mensaje tema. le dice a tus abuelos les van a quitar la subida de las pensiones, a tus abuelos, o sea, son gente que... El tío es un trilero de gente categoría. joven que no debiera estar en las redes sociales según él, pero que estaban en las redes sociales y se dirige a ellos. Y esto en Cádiz tiene un nombre y se llama Asustavieja. Tú has estudiado medicina en Cádiz, sabes perfectamente. Mi madre era de se Cádiz, mandaba, mi mujer también de Cádiz, tú ya has estudiado en Cádiz además. Y se mandaba a la gente, ¿no? Para echarla de las casas y se llamaba Asustavieja precisamente. Y es esta forma de intentar meter miedo, además con un asunto como el de las pensiones, que esto debiera estar fuera del debate. Claro, hay un problema de raíz. Y es que tú tienes que hacer un decreto porque no tienes presupuesto. Porque si hubiera un presupuesto, esto iba directamente en la ley de presupuesto, No iba es actualizado. necesario. Bueno, pero Si hubieran aprobado el proyecto de ley que presentó También, el PP en también. noviembre, no Ya- hacía falta ya decreto sería ley. automático. Pero más allá de eso, que teniendo presupuestos ya no habría que hacer nada, no habría que hacer esta componenda, ¿sabes? Pero a mí me recuerda, y lo ha dicho Rafa muy bien, esto de los decretos ómnibus, y lo hemos usado todos, ¿eh? Y yo elevo el mea culpa al famoso chiste este que contaban de que le preguntan al novio si quiere casarse en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y contesta sí, no, sí, no. Sí. Pues esto igual, ¿no? Es decir, que hay cosas que puede que sí, pero que hay cosas que no quiero que sean, ¿no? Bueno, Yo, de todo esto, creo que hay que sacar una lección importante, y es que los asesores de Moncloa le han dicho al presidente que los ciudadanos, incluidos los 10 millones de pensionistas, son más inteligentes que ellos, porque han tenido que envainárselas sobre la marcha, porque no ha tenido el efecto que ellos pretendían, ni siquiera con esas llamadas en Aragón, con las campañas, no sé cuánto. Yo creo que hoy por hoy, hombre, yo soy pensionista, ¿sí? Y a mí me da igual que digan lo que me diga, pero es que como yo no voy a decir que todos los pensionistas, bueno, pero yo diría que las 3/4 partes de los pensionistas no se dejan engañar,
Con lo cual, todo ese esfuerzo para convencer a 2,5 millones, que además seguramente no necesitaban el esfuerzo porque ya están convencidos, pues yo creo que ha sido un derroche y han hecho un verdadero ridículo. Esa es para mí la conclusión de todo esto. Han hecho el ridículo. Nadie se creía que el PP y Vox no querían subir las pensiones, y además lo van a comprobar cuando ahora vaya el decreto ley para subir las pensiones. Van a votar. Ahora votan sí, ahora que van a vender. No, lo que van a vender es lo que están diciendo ya. Rectifican y votarán sí. Bueno, pues todavía claro, van a quedar peor. Es decir, mira, tomarle el pelo a la gente nunca es rentable. Te lo digo yo, que en un momento determinado puede haber algún tonto que se la cuele, pero a 10 millones de personas no se las pueden colar. Pero hay gente predispuesta a creer eso. A mí me parece lamentable que se actúe sí, a los que ya siempre estaban buscando convencidos. el relato y los que ya estaban que no se convencidos. sostiene, desde ningún punto de vista se sostiene, pero que es lamentable que hagan una utilización de un tema tan sensible de una forma tan chapucera y sobre todo que utilicen los absurda, recursos ¿no? Que públicos estén para mandando, eso. llamando a la gente en Zaragoza, a Marcelino Iglesias diciendo que el PP, vamos, es que de verdad yo creo que, pero yo pienso que al final estas cosas la hace porque entiendo que alguien le habrá dicho que le funcione. Me parece lamentable, no solo que tenga opciones de funcionar, sino que lo hagan. Es decir, creo que de tanto un partido como el Partido Socialista Maduro, tenga que recurrir a estas cosas, que de tanto me parece respaldar a Maduro lamentable, se han despreciable. contagiado. Sí, pues yo no sé, pero seguro. Pero que que tanto no hay respaldar nadie a la que le diga, dictadura aquí estamos sentados tomándonos, pero venezolana se han tenemos otras contagiado cosas. de ello. Pero estos que están allí, que tienen equipos de trabajo todos los días, conectados a la IA, a lo otro, todo el día sondeando, viendo, y nadie le dice, oye, perdona, es que esto no se lo cree nadie. Esto es una estupidez como un castillo. Esto no podemos salir y decir, una ministra o un ministro no puede salir a decir estas cosas. Paco, yo que un ministro tiene que ser una persona que tenga un peso de todas formas, intelectual. Eso, de verdad. Lo de las redes sociales, todo lo que están haciendo esta gente en los últimos 2 años es para distraer la atención de la gente. Sí. Y nada más. Es decir, dicen, hablamos de las pensiones, que no la quieren subir esta gente, y eso es algo que hay 10 millones de pensionistas, las mujeres de los pensionistas, los hijos de los pensionistas, con eso entretenemos a 25 millones de españoles, ¿vale? Ahora, con las redes sociales entretenemos a 15 millones de españoles. Total, que nadie se va a pensar que Begoña Gómez ha estado robándole a la universidad, que el hermano ha estado robándole a la Diputación, que el otro estaba metiéndole mano a las tías allí en la Moncloa. O sea, yo no eso sé, se trata, yo creo que de distraer a la gente. Sí, desafortunadamente hemos tenido incidentes que y luego también luego hay una constatación, que han quedado ahora en segundo plano. Y es que la mayoría supuestamente progresistas, o no sé cómo le llamaban, ha saltado por los aires, ¿no? Que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada. Que no es que ya no era posibilidad de decir, claro, ya no tiene más que ceder, ¿no? Que pueda caer, no, que pueda gustarle a todos. Porque era un Frankenstein. Si le cedo a aquel, el PNV, no le gusta, si le cedo, el PNV ya no me queda más por ceder. Y Puigdemont, que no dejan de ser un partido de derecha, por más que ellos lo quieran, serán nacionalistas, pero son de derecha, pues claro, no pueden comulgar con el tema de los alquileres, por más que el PNV se haya sacado eso del 1 y 2, que tampoco lo entiendo mucho, pero bueno, ¿sabes? Me parece una cosa lamentable. Pero ¿qué izquierda hay en ese gobierno? No, ¿Desde cuándo la izquierda es favorable a los nacionalismos excluyentes? ¿Desde cuándo la izquierda va en contra de la igualdad de todos los ciudadanos? Esto no es la izquierda, eso es el fascismo puro y duro. ¿Qué coño? Bueno, vamos con otro vídeo que tenemos ahora, el siguiente vídeo. Aún no han salido a pedir perdón los señores que vamos a ver en el vídeo, porque la Fiscalía Andaluza archiva las denuncias por los errores de los cribados de cáncer de mama, no apreciar indicios de delito ni aquellos contratos que el SAS hizo. Y ahí estuvo Mario Jiménez, Mario Jesús Montero, María Márquez pidiendo dimisiones, gritando. De momento no han salido a pedir perdón. Vamos con el siguiente vídeo, Jonathan. Espero que den explicaciones de lo que ha ocurrido con la imputación de los gerentes del SAS, con la investigación de los contratos irregulares, porque el SAS no es cualquier organización. Fuera de la legalidad, ustedes adjudicaron más de 300 contratos del Servicio Andaluz de Salud. Toda corrupción es despreciable, pero esta es repugnante. Una trama de corrupción sanitaria en la Junta de Andalucía. Y quiero referirlas porque, por ejemplo, la Junta de Andalucía mantuvo el procedimiento de contratos de emergencia 3 años más. Es decir,
El Servicio Andaluz de Salud adjudicó mediante este procedimiento de emergencia más de 242 millones de euros. Bueno, pues nosotros hemos pedido evidentemente la dimisión y el cese. De hecho, se está investigando en estos momentos en los juzgados porque el Partido Socialista lo denunció. Hay 19 informes demoledores de la intervención que consideran sus contrataciones de emergencia fuera de la ley. En los últimos días los medios de comunicación han destapado 2 casos de posible corrupción del Partido Popular. Por alusiones y como delegado de la Junta, no de Salud, de Fomento, Jaime, si tiene algo que comentar al vídeo. Pues sí, pues que cuando ya no se tiene capacidad política se recurre a la política de los juzgados, ¿no? A intentar emponzoñarlo todos los juzgados. Yo lo he sufrido. Yo he formado parte de un gobierno municipal con Perico Rodríguez en el que nos llevaron, creo que hasta 15 veces al juzgado. La más sonora fue la famosa caso recreativo, ¿no? 19, porque eso lo tengo yo apuntado, y perdieron todos. Los perdieron todos. Y ahí los puedo archivaron. escribir yo un libro sobre eso. Y luego no pidieron perdón, que es lo peor, ¿no? Bueno, pero es la forma de hacer política. A mí sí me llama la atención de todas las que he visto, porque de María Márquez o Mario están en su papel, ¿no? Lo de María Jesús Montero, que siendo gerente, consejera de Sanidad, pues hizo una adjudicación sin contrato de 311 millones a la Clínica Pascual, que todavía estamos pagando los andaluces, como consecuencia de una adjudicación en un contrato en fraude de ley. Y eso dicho por varios juzgados. Y que nos costó el doble de lo que nos debía haber costado. Por lo tanto, esta señora, sobre todo, lo que no tiene ni autoridad moral y lo que debía estar más bien calladita, pero bueno, da igual. Aquí ya sabemos que esta es la forma de hacer política. Yo sí sé que el juzgado lo ha archivado, que la Fiscalía además ha perdido el archivo, por lo tanto no se va a seguir la causa, ¿no? Porque si no se acusa a la Fiscalía, pues ya no hay causa, y que la cosa pues va a quedar en eso simplemente. Sobre todo viniendo, y ya con esto termino, y esto no es el y tú más, ¿no? Es decir, es que el partido que ha hecho un uso de contratos de todo tipo, y lo estamos viviendo con la situación del ferrocarril, ¿no? De manera indecente, venir ahora a arrojar esa porquería, porque yo creo que ellos están en la política del ventilador, ¿eh? Ellos lo que quieren es igualarnos a todos en su basura, y ahí no nos van a encontrar a nosotros, desde luego. ¿Quieres comentar alguna cosita, Rafa, que tú conoces este tema? Porque en alguna ocasión yo he leído toda la oposición andaluza está utilizando el asunto para desgastar. Nosotros no, es decir, y además yo soy el portavoz de mi grupo. Nosotros no hemos acusado de corrupción al PP. La denuncia es un tema judicial, bueno, pues ya luego determinará lo que sea procedente. Entonces lo digo porque creo sinceramente que nosotros sí estamos haciendo una oposición responsable, ¿verdad? Que en el tema de los cribados sí pedimos explicaciones, más que nada, sobre lo que ha ocurrido, que todavía no se han dado, pero en el tema concretamente nosotros no hemos pedido, en ningún momento hemos dicho que haya habido corrupción por parte del Partido Popular. Perfecto. ¿Te quieres decir alguna cosita más sobre este asunto? Sí. Yo digo que a lo mejor también, haciendo referencia a ese contrato, a lo mejor tenía algo que ver también el hecho de que las clínicas estas le compraran la sede al Partido Socialista, por ejemplo, aquí en Huelva. Por ejemplo, ¿no? Y que la nueva sede, a lo mejor lo pagara una empresa extremeña que iba a hacer una refinería. Gallardo. Que iba a pasar el oleoducto de Jerez de los Caballeros por Doñana. O sea, ahí no había problema en atravesar los terrenos de Doñana. Pero bueno, a lo que yo voy es que el problema, es curioso la hipocresía de esta gente, ¿no? Que están en contra de que los partidos puedan personarse como acusación popular, pero ellos no dejan de utilizar los juzgados para hacer acusaciones de esas que ellos quieren prohibir por ley, pero mientras sí, ellos siguen ejercitándolo. Y por otra cuestión es que, claro, el problema, ya podemos entender por qué ellos tienen desasistido y prácticamente desmantelado todo el sistema judicial, porque lo que les interesa es el tiempo. Es decir, para ellos lo verdaderamente dramático es que el juzgado se haya pronunciado con esta celeridad, porque ellos lo que pretendían es esta campaña, este relato, que para ellos siempre lo importante es el relato, que hubiese llegado hasta las elecciones. Al día siguiente o la misma noche de las elecciones, si se hace público el archivo, ya a ellos les da igual.
Pero ellos lo que querían era tener la matraca toda la campaña hasta el día de las elecciones. De todas maneras, Luis, sí es cierto, hombre, que se han troceado contratos y se han hecho muchísimos. Lo que pasa que, bueno, el gobierno dice que lo hizo precisamente para poder actuar con más celeridad ante la emergencia que había. Es cierto también que la pandemia, por decirlo de alguna manera, los efectos de la pandemia duró muchísimo más que la pandemia. De hecho, lo estamos notando todavía. Hubo una sobremortalidad en Andalucía alta, eso se vio en el informe MOMO, que es un informe sobre sobremortalidad, y que precisamente yo le hice una pregunta a la consejera sobre el tema porque no lo habló nadie, la sobremortalidad que hubo después, y curiosamente yo creo que podía beneficiar los argumentos que está utilizando el PP ahora de por qué hubo que prorrogar esa manera de contratar, ¿no? Se trocearon los contratos y al parecer superó la fecha hasta la que se podía hacer, o sea que había una base que la izquierda, pues ya veremos, no sé si puede recurrir o no, los abogados lo sabrán, o podrán decir también que puede haber una responsabilidad política, pero en realidad aquí lo que ha dicho el juez es que, pienso yo, que eso estaría justificado en su momento, pues por la circunstancia que estábamos viviendo, ¿no? Pero si eso era solo para el COVID, para la pandemia, sí. Ellos como siguen prorrogando, por ejemplo, el tema de los ocupas y los vulnerables, que es una medida que se tomó con motivo de la pandemia, no poder desahuciar a las personas, y sin embargo, fíjate tú los años que han pasado. Sí, y ellos yo decía siguen, la base pero que ellos se refiero agarraban. que forma parte de esa hipocresía. O sea, ya aquello, como la pandemia pasó, ya no se puede hacer eso, pero lo que a nosotros nos conviene sí se puede seguir prorrogando, y eso que dicen que España, la economía española va como un cohete, va como un cohete, pero hay que adoptar como medidas para los pero no va hay como el cohete que casa. han encontrado en Sálvase a la parte de aquel, ¿sabes? Va exactamente igual, por el mismo sitio además. Sí, desafortunadamente el tema de utilizar las denuncias para provocar ruido es algo que está... No, pero hombre, utilizar las denuncias, si está bien utilizado, quiere decir que realmente el poder judicial existe. Rafael, que el objetivo se viene es el utilizando desafortunadamente para hacer ruido, porque es fácil irte y denunciar a quien sea, y esto fue una denuncia en principio para hacer ruido. La Fiscalía ha tenido durante 3 meses o 2 meses el tema ahí entretenido. Ese tiempo, pues María Jesús Montero y todos han salido diciendo que si están denunciados, que si están investigados. Ahora se terminó esto y seguirán con otra denuncia. Si el 98% de las denuncias que se ponen en política no llegan a nada, sí, pero, el 98%. Pero hacen ruido, y si la mantiene ahí 1 año, 3 años, 2 años, 6 meses investigando, pues cada vez que sale, os recuerdo que estáis siendo investigados. No, pero Paco, aquí había también un informe de la Cámara de Cuentas, había una base. No, yo hablo en del este tema caso, del cribado, perdón, hablo del tema del cribado. Sí. O sea, del tema del cribado fue una denuncia. Es un tema Claro, el tema del cribado creo que es una denuncia que se presenta en la Fiscalía contra los consejeros de Sanidad, el último y el penúltimo. El tema del cribado. Sí, también. Ese es el que sea ahora. En el cribado, el tema del cribado, que es otro, yo sí creo que nos deben una explicación, porque todavía no sabemos qué pasó. O sea, sabemos que se cesaron al que había sido gerente del Hospital Virgen del Rocío en aquel entonces, luego saben qué ocurrió, porque no han cesado de ahora, han cesado al que estaba en aquel cuando ocurrieron los hechos, pero no han explicado los hechos en que han consistido. Entonces, esa explicación nos la deben. Sí, política, yo no digo sí, es cierto. No, pero política sí es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que sí dieron la explicación. No. Que el consejero ha comparecido en el Parlamento, vamos. Hombre, yo he estado delante cada vez que ha comparecido y te puedo asegurar que esa explicación no la ha dado. Y te voy a explicar en qué consiste lo que yo personalmente le he preguntado. Hay varias posibilidades, porque según dicen uno, lo que hicieron es que a las pacientes que había que hacerle una ecografía y la biopsia las pasaron a la lista convencional, a la lista ordinaria de radiología. Claro, el que la pasó a esa consulta, si es que la pasó, probablemente contaría con que según los decretos de garantía esa prueba tiene que estar hecha en 1 mes. Y resulta que hay hospitales donde tardan 1 año y entonces lógicamente ahí se te va. Entonces, eso no lo han explicado. No lo han explicado, pero digo yo que estoy ahí. Hay otros que dicen que fue precisamente al cambiar el sistema informático porque la empresa que se encargaba del nuevo sistema informático avisaría a las pacientes directamente. Vale, eso no se ha aclarado. Bueno, no se ha aclarado. Pero sin embargo, la oposición, o parte de la oposición, sí salió incluso
con la radiografía ahí diciendo que se habían sí, eso, sustituido unas por otras sí, falsas. Eso lo hizo Inmaculada Nieto, todavía no ha salido, que además la tengo sentada al lado en el Parlamento. Todavía no ha pedido perdón, eso tampoco. Porque lo pida, que sí, que yo no te estoy diciendo. No. Yo lo que te digo, las luces y las sombras. O sea, yo creo, y además hay unas responsabilidades judiciales en lo que lo haya y otras políticas, y yo entiendo que aquí todavía falta. Sí, pero falta a veces las responsabilidades políticas quedan en nada por la utilización que se hace. A mí eso me parece mal. Gracias a Dios hasta ahora no ha acusado nunca a nadie de algo. No, si yo no lo digo, no señalo a nadie en concreto, hablo muchas veces de la política en general. Sí, pero que a veces se utiliza. En la oposición y luego ha dicho por parte de la oposición. Yo nuevamente estoy de acuerdo con Rafael, es que al final, donde tú tienes que pedir responsabilidades en el Parlamento. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? Y ahí tendrá que salir el consejero de Sanidad y dar una explicación técnica de qué ha pasado, no decir algo ha fallado. Que ha fallado algo ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que ha fallado? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me siento en el Parlamento y espero a que lo diga y él lo dice, eso no tiene ninguna gracia. La gracia la tiene irme con la radiografía o irme tal a la denuncia a la Fiscalía y decir por qué el consejero se gasta el dinero y por qué el otro no sé cuánto y por qué el otro no invierte y hago todo el ruido del mundo. ¿A alguien le interesa la verdad? No. La verdad la podría dar, como está diciendo Rafael, viene usted aquí al Parlamento y me explica qué es lo que ha pasado. Con todos los bulos de una pero vez. Eso no tiene gracia, eso no tiene. Lo otro hace más ruido y hace más bonito que yo diga, y el consejero está siendo investigado, y el consejero tal, porque no se gastan las privatizaciones y así. Entonces ya sabemos cómo funciona. Es que además ha habido han cesado como a 5 cargos por el tema este, y si todo se ha hecho bien, ¿por qué han cesado a 5 personas? O sea, quiero decir, es que faltan explicaciones. Pero es que no han dicho que se ha hecho bien. Han dado las explicaciones que ellos creen que habría que dar. Yo he preguntado por qué han cesado ustedes a este y no lo han explicado. Vamos a ver, si se lo ha cesado, si tú se lo has preguntado y a ti no te han respondido, de acuerdo, falta respuesta. Pero sí, ese que iba con las 2 radiografías, ese no quería respuesta. Ese ya llevaba su respuesta. Ese llevaba la pregunta y la respuesta ya la llevaba. Y por tanto el consejero que lo hace, pues espera, termina. Salir en la foto, para salir en todos los medios de comunicación y a ver a qué hora nos vamos. Pero no nos metamos a todo en el mismo saco, quiero decir que hay oposición. Yo he dicho, parte de la oposición puede ver... Mira, no lo he escuchado, Yo leo salir en los medios, no hable como tú hablas. Yo leo una nota del 9 de octubre de la Gaceta Médica sobre la intervención del presidente Juan Manuel Moreno en el Parlamento. Dice: Moreno aseguró que cada año se realizan unas 485.000 mamografías en Andalucía y que el compromiso con el programa es total y con una inversión íntegramente pública. Casi medio millón de mujeres se someten cada año al cribado y gracias a él se han detectado 1.780 casos de cáncer de mama precoz. También recordó que los errores, palabras textuales, se concentran en torno al 85% en el Hospital Virgen del Rocío, donde se originó el fallo informático que impidió notificar los resultados no concluyentes de las pacientes. Esto es lo que dijo el señor Moreno. Sí, pero eso está dando datos objetivos. Pero no está diciendo por qué se produce el 85% en ese hospital. No ha dicho que es un fallo informático. ¿Qué ha pasado en ese hospital? El problema ha sido un problema informático y ha sido un problema de mala organización. Recordó los errores, reconoce el error y anuncia la puesta en marcha de un plan de choque. En fin, yo creo que explicaciones se ha dado. Ahora, otra cosa que no te guste... eso no son explicaciones, Jaime. No, bueno, pues nada. Entonces yo tengo otro concepto de dar explicaciones. Yo cuando doy explicaciones doy los datos, digo dónde ha fallado y digo dónde lo voy a solucionar. Él no ha dicho dónde ha fallado. Ese es el problema, que no dice dónde ha fallado. Fallo informático, si lo explica perfectamente. Y lo desarrolla. Y luego el consejero en sus intervenciones también lo desarrolla. Pero bueno, no sé. Otra cosa, un tema apasionante. Lo de las saunas gay del suegro de Sánchez tiene un interés tremendo desde que Faraco explicó desde su punto de vista por qué Sánchez ha llegado donde ha llegado, y parece corroborado también por varias personas que saben muchísimo de las saunas gays del suegro de Sánchez, donde habían menores, sí, de 16 años, los que quieren prohibir entrar en redes sociales, pero en las saunas del suegro de Sánchez sí podían entrar para satisfacer a los pervertidos que allí estaban. Eso sí lo sabía, imagino, lo sabría, al menos la mujer, ¿no? La mujer de Sánchez sí sabría que en las saunas gay entraban menores. Bueno, pues la UCO halla la prueba de que Cerdán conocía a Leire Díez antes de reunirse en Ferraz. Estoy hablando con Santos. La exmilitante socialista contactó con el número 2 del partido para concertar la reunión en la que entregó el audio de las saunas gay de Sabiniano Gómez, que es el suegro de Sánchez. Santos Cerdán admite que se reunió 2 veces con Leire Díez por las saunas del suegro de Sánchez. Están dando juego, ¿eh?
Bueno, Leire Díaz, la que nadie conoce. Dice que Sánchez no sabía nada de los audios, de que estaban grabados, él no sabía nada, que solamente lo sabía Santo Cerdán. ¿Y nosotros nos lo creemos, Luis, o no nos lo creemos? Yo, como desde el principio he dicho, que aquí no hay caso Cordo, el caso PSOE o caso Pedro Sánchez. Lo último que también hemos sabido es que esa empresa fantasma que se creó unos meses antes y que le ha pagado 450.000 euros más IVA a Zapatero, estaba en un edificio, que no me acuerdo el nombre de la calle, en el número 35. San Bernardo. La calle San Bernardo, número 35. En ese mismo edificio, en el número 35, vivía el asesor áulico de Pedro Sánchez durante bastante tiempo, o sea, su mano derecha, ¿vale? Y en el número 36 de esa misma calle, casualidad, es donde estaba el piso donde Cerdán se reunía con Leire Díaz y con esos empresarios a los que extorsionaba. Es que yo sé que las casualidades existen, pero tantas. La calle San Bernardo yo creo que puede denominarse calle Pablo Iglesias, no por el actual, sino por el viejo, ¿no? Esta semana se ha producido dos declaraciones, ¿no? Una la de Antonio Hernando, que era el jefe de gabinete del presidente del gobierno, ninguno informaron. Y otra la de Santo Cerdán, es decir, uno era gobierno y el otro era el PSOE, las manos derechas, por lo tanto, de Pedro Sánchez en ambos sitios, ¿no? Y los dos reconocen que contactan con Leire Díaz para hablar del asunto de la sauna. Leire en ese momento estaba a sueldo de Gaspar Zarría. Gaspar Zarría, uno de los consejero y vicepresidente de la Junta de Andalucía. Y condenado por los ERE. Lo que leemos todos es que este negocio no solo era de Sabiniano, que es el suegro de Pedro Sánchez. Era un negocio familiar, porque era de Sabiniano y de su hermano, donde quien hacía la contabilidad, y así lo dijo y lo ha corroborado varias veces, era Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del gobierno. Y yo me pregunto, ¿el marido de la señora Gómez no sabía a qué se dedicaba la señora Gómez? O sea, yo hago la contabilidad y mi mujer no sabe qué contabilidades hago, ni qué digo, o comento en casa sobre los negocios familiares, o es más. Mi mujer tú vas a una comida familiar y no sé a qué va. Claro, por eso Feijóo más gráfico. Claro, por eso Feijóo. Mi mujer entra todos los días, por la noche además, en los burdeles, y yo no sé qué hace dentro. Por eso no sé qué hace mi mujer dentro. Por eso Feijóo le dijo oficina fuera, Luis. Por eso Feijóo le dijo en el Parlamento de qué burdeles ha salido usted. ¿Por qué? Porque hay un piso que reconoce Sánchez que le regalan en su boda, y así está declarado como una donación, que paga Sabiniano y que viene del negocio que tiene Sabiniano. ¿Cuál era el negocio que tenía? El único negocio que tenía, el de la sauna. Y el de los prostíbulos, perdón, y tenía luego prostíbulos también. Es que de los más conocidos de Madrid. No sé si había alguna sauna. Es que suena mejor lo de la sauna que decir las casas de prostitución. Claro. Masculina y femenina y neutra, porque ya han puesto así. Pero que en la declaración de ambos reconocen que van a hablar con Leire sobre unos supuestos audios que tenía la llamada policía patriótica, como le llaman ellos, que era Villarejo, en definitiva, sobre los negocios de Sabiniano y sobre a qué se grababa o a quién se grababa en esos negocios de Sabiniano. Pero es curioso que lo utilizaba. Utiliza el término policía patriótica. No, que he dicho ellos que llaman policía patriótica. Sí, pero no sé. Villarejo yo tengo la mala costumbre de leer también El País. Solamente se le conoce un socio a Villarejo, sí, que es Baltasar Garzón, y no creo que sea de la policía patriótica. Bueno, hay un vídeo también, una intervención precisamente hablando de esto y de otras muchas cosas, de una senadora del Partido Popular también haciendo referencia a lo que he comentado hace un ratito, que bueno, prohíbe Pedro Sánchez a los jóvenes que entren en redes sociales, sin embargo una niña con 16 años puede abortar sin permiso de los padres, ¿no? Todo un contrasentido. Y hace referencia en esta intervención esta senadora del Partido Popular precisamente a eso y a las saunas gay del suegro de Sánchez. Señor ministro, el último balance anual de víctimas de explotación asciende a 1.794, sabe, 32 menores. Su vocación y la de su gobierno, que dicen ser abolicionistas, es todo un paripé.
Porque, mire, cuando ustedes tienen que hablar claro de los negocios de la familia del presidente del Gobierno, se quedan muy calladitos. Usted bien podría ser el director de la Escuela de Resistencia del Partido Socialista, porque siempre tiene excusas y falacias para cualquier respuesta. Hoy lo vamos a comprobar. Pero es que hace un mes nos hemos enterado de una nota policial que su ministerio tuvo oculta, donde hablaba claro sobre la realidad de los negocios de la familia del presidente del Gobierno. Mire, ustedes están acostumbrados a callar y a tapar, pero le voy a decir que estamos hablando de algo muy grave, de lo más grave que se puede hablar, delitos de explotación sexual de menores y también de fraude a la hacienda pública. Los españoles están hartos de que no se le hable claro de esto y yo hoy le voy a llamar a las cosas por su nombre. Mire, señor ministro, no eran saunas, no. Eran 8 locales como mínimo de un negocio muy estructurado donde se explotaba y se prostituía a mujeres, a hombres y también a menores. No era un negocio del suegro de Sánchez, no, era un negocio familiar del padre de Begoña, de sus tíos, de su hermano y de ella misma, es decir, del presidente del Gobierno. Y la nota policial ahí está y ahí lo cuentan efectivamente cómo recaudaba manualmente y cómo hacía la contabilidad. El presidente del Gobierno se lucró de este negocio. Pido por favor silencio, por favor. Esta información no son recortes de periódicos de pseudomedios, no, mire, esto es proxenetismo de menores. Yo lo que me pregunto es, ¿no hay memoria histórica aquí? ¿Es que este señor puede seguir siendo presidente del Gobierno? Mire, señor ministro, a este Gobierno que defiende la erradicación de la prostitución le exigimos medidas y le exigimos la puesta a disposición de la Fiscalía de Menores de toda esta información. Muchas gracias. Muy buena la intervención de tu compañera, Jaime, ¿eh? Sí, sí, es alcaldesa del Ferrol, creo que es. Sí. Bueno, Rafa, este tema que vosotros estáis ahí muy implicados, en el tema de la regularización, que anunciaba Sánchez, ya colapsa consulados y padrones. Bueno, es inasumible, dicen las personas que están trabajando, Policía Nacional y funcionarios. Centenares de personas esperan para adelantar trámites que deberán tener en abril. La policía mantiene acordonado el consulado de Argelia en Alicante, por ejemplo, por tantas y tantas aglomeraciones. Es insostenible la situación. Sí, bueno, Busade ha conseguido que en Europa se va a tratar el tema... Martes. ¿Perdón? El martes. Sí, exacto. ¿Consideráis que es ilegal lo que quiere Sánchez hacer? Hombre, es que además, claro, si se regulariza en España, probablemente van a poder pasar después, y muchos de hecho se pueden ir a Francia o a otros países, o sea que puede tener repercusión, ¿no? Hombre, tenemos que partir de un hecho incontestable, es que en el mundo hay más de 700 millones de pobres de solemnidad, por desgracia, que estarían encantados de venir a España o a Italia o cualquier país de Europa. Entonces, una obviedad que aquí no caben 700 millones de personas y que aunque cupieran no podríamos darle de comer siquiera a todos, ¿no? Entonces hay que poner un número. O sea, ¿cuántos pueden venir a España? Yo creo que sí, que hay que hacer un esfuerzo y si, bueno, pues si aquí tenemos capacidad, hay pueblos vacíos, que podemos poner cultivos al lado, lo que sea, bien, hay que hacer un esfuerzo para ayudar al resto, sobre todo en sus países, porque también hay que tener en cuenta que se vienen los jóvenes fuertes aquí y esos países que son pobres, pues la probabilidad de salir adelante disminuye notablemente, ¿no? Entonces, el que ahora además dicen de 500.000, pues claro, las mafias pues estarán tocando palmas. Efecto llamada, total, claro. Totalmente, porque además, oye, que vamos a llevar allí, a lo mejor te pasa 2 años fastidiado, pero mira, que al final se van a acabar regularizando porque el gobierno allí le interesa regularizar, por lo que sea, por el voto, por lo que quieran. Hombre, me parece lamentable, a mí no sé cómo no ha intervenido nadie sobre las declaraciones absolutamente de odio de Irene Montero, diciendo que nos quiere sustituir a los fachas, que los fachas somos los millones españoles que votan al PP y a Vox, ¿eh? O sea, quiero decir que digan que nos quieren sustituir y que no pase nada, que nadie la haya llamado, no haya actuado nadie. A mí me parece, yo es lo más fuerte que he escuchado en la política española. Anda, que si Abascal dijera algo parecido no, pero esa mujer a la inversa... pero está desequilibrada, no le ve a los ojos, una mujer desequilibrada totalmente. Bueno, sí, yo creo sinceramente que Pedro Sánchez tampoco está pasando. No, es un desequilibrado también. Tú ves la cara, tú analizas, un psiquiatra analiza a Pedro Sánchez no es normal. Desequilibrado. Lo que hemos escuchado es increíble que siga siendo presidente de gobierno, lo cual demuestra que España no tiene los mecanismos necesarios para protegerse de este tipo de personas que pueden acabar con un país, porque quiera que no,
tiene mucha gente que lo apoya, no porque crean que tenga razón, sino porque dependen económicamente de él. Entonces estamos en una situación muy peligrosa en ese sentido. Y lo de los 500.000 inmigrantes, pero si se ha hecho una encuesta y ni los propios del PSOE están de acuerdo con que se regularicen 500.000 personas. Porque además, si ya tenemos mal muchos servicios en España, España está colapsada ahora mismo, aquí no funciona el ferrocarril, pero tampoco funciona la sanidad, no funciona la educación, no funciona la dependencia, no funciona correo, no funciona nada. O sea, que decir que es un país que está colapsado, y si encima metemos 500.000, de los que probablemente es verdad que haya una parte que sí pueda aportar algo al país, pero va a haber otra parte que no, que todo lo contrario, que va a depender de las ayudas del país. Y España no está ahora mismo para eso, por lo menos desde nuestro punto de vista. Esto, yo antes lo he dicho, o sea, esto forma parte de lo mismo, es decir, tratar de desviar la atención de los verdaderos problemas que tenemos los españoles y sobre todo de los problemas que tiene encima Pedro Sánchez. Es decir, desde el año 2021 se está tramitando esto. Claro que sí. En el año 2023 o 2023 se aprobó por 310 o 315 votos la regularización esta en el Congreso de los Diputados. Y sin embargo, el Partido Socialista lo metió eso en un cajón, como bien ha denunciado en infinidad de ocasiones Podemos, Sumar y otros grupos políticos. Por lo tanto, ¿por qué sale esto en este momento? Porque a Pedro Sánchez le interesa desviar la atención. Y además le interesa crear malestar. O sea, toda esa atención, esas colas en las comisarías, en los consulados. Vamos a ver, todavía no ha salido la orden ministerial que regula eso. Lo regula. Es decir, por lo tanto, la gente está dando palos de ciego. Las mafias, espérate, no, te voy a explicar lo que yo creo, ¿no? Las mafias están haciendo su agosto. Le están cobrando, ya hay verdaderas mafias que están cobrándole hasta 450 euros a cada uno de ellos por la tramitación integral de su residencia legal en España, ¿vale? Entonces, resulta que unos van a la comisaría, otros van al consulado, y ahora yo me pregunto, ¿qué fiabilidad tiene un consulado de Pakistán, por ejemplo, para emitir un certificado de penales de un ciudadano? O sea, ¿hay alguna...? No, es peor, estarán deseando incluso claro, los delincuentes decir que no han hecho nada. Marruecos, ¿no? Marruecos, claro, que ha sacado de las cárceles ahora para Navidad a un montón de delincuentes, algunos incluso asesinos. Pues fíjate tú, dice, coño, la forma de quitarnos este tío encima, un certificado de penales, como que está exento, no tiene nada, y allí los tontos españoles le van a dar tarjeta de residente, le van a dar una paga, y ya el tío se queda allí para toda la vida y no viene más para acá. Vamos, y por la cuenta que tienen no va a venir. A lo que me refiero es que esto forma parte de esa desviación de la atención y la creación de malestar. Se crea, y el enfrentamiento social. Es decir, ahora, cuando en Europa le empiecen a poner la ceniza en la frente a Pedro Sánchez y empiecen a regularizar, o sea, a decir, no, se necesita esto y tiene que venir con tal papel y con tal sello y con tal cosa, y algunos se van a tirar 5 años para poderse regularizar. Y esos tíos se cabrean, y esa gente son los que luego crean lo que estamos viendo en Bélgica, en París, que queman contenedores, que queman coches. Eso es lo que van a traer todo. Ya lo dijo Zapatero, nos interesa una España tensionada para ganar elecciones. Eso está grabado. Eso lo dijo el indigno y presunto delincuente Zapatero. Sobre la regulación, la postura del PP actual. Totalmente de acuerdo. Bueno, la postura del PP está clara. Creo que esto es una cortina de humo, que esto es un debate, además, el gobierno siempre hace lo mismo, saca debates que polarizan, ¿no? Porque precisamente lo que busca es el enfrentamiento. Por desgracia, un gobierno yo creo que debiera intentar buscar los debates que unen y llegar a consenso en las cosas que nos unen y olvidar lo que nos separa, pero por desgracia no. Hasta los propios obispos hemos visto que alzan la voz contra una proposición de ley que alentaron ellos, que fue la de Cáritas, ¿verdad?, que fue la que ha dicho Luis, que se aprobó en el Congreso con 315 y que tiene una base, que es intentar regularizar a aquellos que tienen contrato y a aquellos que cumplen con la ley. Porque recordemos que existe una ley por la cual te tienes que someter a un examen cultural, a un examen sobre el español, tienes que tener conocimiento de la lengua, tienes que tener conocimiento de la cultura, tienes que tener un contrato y por tanto puedes entrar. Pero no es una cosa diferente de la que nos pedirían a nosotros para ir a Estados Unidos o a Alemania o a cualquier otro sitio. O al país de ellos. O al país de ellos, exactamente, a Marruecos. A nadie se le ocurre entrar en Marruecos por la cara
porque tienes que tener un visado y tienes que tener una autorización, en fin, es que los coladeros, y sobre todo lo peor, yo creo, es que la inmigración es una política europea que no se puede ir por libre, y ya sabemos quiénes son las puertas y los coladeros de Europa, y lo ha sido durante un tiempo Italia, y lo ha sido durante un tiempo Grecia, y sobre todo Turquía, y ahora parece que España. Y luego quien ha asomado la patita está claro que ha sido Irene Montero, ¿no? Porque aparte de las declaraciones, que estoy de acuerdo con Rafael, que son un delito de odio claro, puro y duro, que esto es un delito de odio, lo más grave es decir que primero vamos a los papeles y después vamos a por los votos, ¿no? Porque sí. ante No la acusación, ante la acusación que los obispos han corregido diciendo no, queremos los papeles y los votos se conseguirán pues cuando se tengan 10 años de nacionalidad y se cumplan con las características que tiene que cumplir, haya acuerdo entre los países, porque claro, esto tiene que haber acuerdo de reciprocidad. No puede venir uno aquí de Pakistán y que nosotros le permitamos votar y a un español allí en Pakistán no le den votar. Esto se trata de acuerdos internacionales, una cosa seria, ¿no? Y dice ella, no, vamos primero a la regularización y después a que puedan votar. El fondo es que este es el objetivo de ellos, en el fondo. Desgraciadamente, el precursor de todas estas cosas, lo recuerdo, fue Jordi Pujol. ¿Por qué Cataluña es el sitio donde hay más magrebíes de Europa? Porque él prefería una inmigración del Magreb, de los países árabes, antes que la hispana, porque entonces se verían obligados a aprender el catalán y teniendo el castellano no se verían obligados a aprender el catalán. Y por eso tienen el problema que tienen de seguridad también allí, y tienen los imanes allí, y tienen el adoctrinamiento allí, y tienen el problema que tienen allí. Bueno, de todas maneras, Jaime, yo no tengo, en fin, pero yo la actitud del PP sinceramente no la he visto clara en los últimos años. De hecho, hubo reuniones de Pedro Sánchez con Feijóo a favor de la regularización de los 500.000 hace 2 o 3 años, y nosotros aquí sí hemos hecho propuestas en el Parlamento de Andalucía, que sobre todo con el tema de los MENA, pues nosotros consideramos que Marruecos no es un país en guerra, de hecho Marruecos es un país que compite con España cada vez más en agricultura, en pesca, ahora han hecho 2 puertos que son mejor que el de Algeciras, y no acabamos de entender por qué nosotros tenemos que gastarnos 7.500 euros al mes en los niños marroquíes, cuando los niños lo que tienen que hacer es estar con sus padres. Y cuando nosotros hemos hecho propuestas en ese sentido en el Parlamento, Juanma Moreno nos dijo que ellos tenían un corazón así de ancho, ¿no? Entonces, que si yo no veo clara la postura del PP. Pues yo sí la veo clara, te lo he dicho antes, es decir, nosotros queremos que se regularice a los que tienen contrato, a los que cumplan con la ley y por supuesto a los menores que están en España, hasta que no sean mayores tienen que estar tutelados y hasta que se le encuentre su familia. El problema está que cuando la ley dice siguen tutelados hasta los 25. Bueno, la ley lo que dice es que hay que buscar a sus padres y cuando los padres lo acepten se envían para allá. Lo que tú no puedes dejar desasistido y vagando por las ciudades a los menores. Eso yo no lo haría. Yo no estoy diciendo que tú lo harías. Yo simplemente digo lo que dice la ley y lo que estamos haciendo, que es cumplir la ley. Y cuando llegan a Marruecos, que es verdad, y cuando llegan a Canarias, que llegan más todavía, y tenemos un problema de saturación de la isla, pues entonces está la solidaridad del resto de comunidades autónomas que tendremos que acoger a los que nos toque. Y bueno, está claro, y ya está claro que también que hay otras comunidades autónomas a las que les toca menos, que son Cataluña y País Vasco, y también lo sabemos, pero el resto tenemos que ser solidarios en todos los sentidos. Por eso creo que el PP tiene una postura absolutamente clara: humanidad, contrato, cumplimiento de ley. Bueno, y de ahí nos salimos. Eso lo pensamos todos. Y de ahí nos salimos. Solamente un apunte. Vamos a ver, si tenemos relaciones comerciales con Marruecos y Marruecos vende a Europa de todo, si aparece aquí un niño marroquí es que no habría más que llamar consulado de Marruecos y decirle, mire usted, aquí hay un niño de su país que está perdido, que está sin padre, que está atrás, y ellos se encarguen de buscar a sus padres, hermano, nosotros. Y si no lo hacen y te contestan que no conocen a los padres. Se rompe comercio con un país que no cumple con las condiciones mínimas que hay que cumplir. Y ya vimos lo que hizo este gobierno cuando le llenaron la valla de Melilla con niños porque iban a firmar un contrato o iban a firmar autógrafo Cristiano Ronaldo, que fue así, ¿verdad? Hubo 100 muertos en la valla de Melilla, ¿no? ¿Cuántos hubo? No se sabe. Nunca nos dijeron la cifra, ¿verdad? Unos hablan de 37, otros hablan de 100. Pues resulta que nadie dio la cara y la solución de este gobierno no fue exigirle a Marruecos que recuperase a esos menores. No. La situación de España fue cambiar la postura en el Sáhara. Pero eso es lo que hace Pedro Sánchez, eso no es lo que hace el PP. El PP lo que hace es el cumplimiento estricto de la ley. ¿Qué dice la ley? Cuando hay un menor acompañado hay que buscar a su padre, hay que llamar al consulado, hay que hacer la tramitación, y si allí en el otro lado nadie responde,
pues evidentemente Vale. te tendrás que quedar con el menor, tendrás que cuidarlo, darle alimento, escuela, es decir, lo que haría lo que dice la ley que hay que hacer. Dos apuntes. Porque son menores. Dos apuntes. Cuando tú tienes un acuerdo comercial que a ese país lo necesita, tú puedes presionar. Mira Trump. Tú le dices a Marruecos, mira, mientras nos sigan llevando cayucos que salen de vuestro país, 25% arancel a todos los productos que entre aquí. Y ya se encarga de Marruecos que no pase ni una barca que no salga de una barca. La política de aranceles. Y en segundo lugar, quiero decir, el tema de los menores, es que los menores que tienen que estar con sus padres. Es que, o sea, donde mejor puede estar un menor es con sus padres. Como la ayuda, y ojo, que nos estamos gastando en Andalucía 7.500 euros, cuando a muchos viejecitos de Andalucía le estamos diciendo que no tenemos 1.500 para pagarle una residencia. Entonces, hombre, yo entiendo que tenemos que ser consecuentes. Y en tercer lugar, además, vamos, el tema de la ley. Tú dices, la ley dice que... ¿Quién hace la ley? ¿Cuántas veces en Europa? Porque es que es verdad que aquí hasta ahora lo ha hecho lo mismo el PSOE y lo hacéis vosotros. No, es que Europa dice... Pero si en Europa gobernáis vosotros. No, y vosotros también. No, en Europa gobernáis vosotros. No, y vosotros. No, que va, no, en la comisión no estuvo de comisario. No, la comisión no gobierna. En la comisión estuvo en Agricultura un señor que era de Vox y adoptó, se comió todo el cambio climático, pero una detrás de otra. ¿Cómo que no? ¿De quién era? ¿De qué país era? Está haciendo política. ¿De qué país? No, yo estoy haciendo la misma política que tú, porque los dos nos dedicamos a la política. ¿De dónde era este señor? De Polonia. ¿De qué partido era? Del partido hermano vuestro. ¿Y a quién representaba? A un gobierno de la Unión. ¿Quién gobierna en ese gobierno de la Unión? En Polonia, un partido parecido al vuestro, del que sois hermanos. Y era el comisario de Agricultura. Ahora me vas a decir que no es la comisión, que es el Consejo, que luego el Parlamento. No, perdona, el gobierno de la Unión Europea. ¿Por qué no me estás dejando que hable? No, antes has hablado tú y ahora hablo yo. Esto es un debate, ¿no? Sigue. Vamos, creo que estamos en un tono cordial que además siempre tenemos. Vamos a ver, el gobierno de la Unión Europea es la Comisión Europea. Son los ministros de la Unión Europea. Y son los que deciden. Y ahí está representado también Vox. Entre otras cosas porque también está Italia, ¿eh? Ojo. Y Meloni creo que es amiga de Abascal, ¿no? De Feijóo, ¿verdad? Meloni no está en el grupo Patrio, ¿eh? Ahora, perdona, ahora no, pero esta Navidad está en casa de Abascal, o sea que son amigos de Abascal. Y está en el gobierno de la Unión Europea y es un partido hermano vuestro. Ahora os habéis cambiado vosotros de partido dentro de Europa, pero eres hermano, o no eres, vamos, no sé, ya me pierdo. Y el comisario que pone Italia yo te lo explico. Pues explícalo bien, porque eres hermano. No, lo voy a explicar. Y en Andalucía, a la campaña una señora que se llama Olona, de la que ya no quería acordar, ¿vale? ¿Estuvo la señora Meloni o era la prima? Y estuvo con vosotros. La Meloni estuvo en un mitin de la campaña última andaluza. Vuestra. Con Olona. Sí. Estuvo Meloni, hombre, de verdad. Cuando Meloni todavía no era ni presidenta de Italia. Yo ahora ya me callo. Venga, te explico. Vamos a ver. A nivel de Europa, que esto todo el mundo tiene que saberlo, vamos a ver. En Europa hay una coalición entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, que es el que gobierna en Europa. Y la presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo. ¿Con ministros de qué países? Luego las leyes de todos. Sí, pero eso no significa que tú puedas ¿incluidos dos de la órbita de Vox? Porque ahora mismo no lo sé, yo sé que en aquel entonces... Al menos dos, te digo. Está Polonia, está Italia y creo que Hungría. Bueno, pero vamos, yo no pondría yo la mano en el fuego, creo que son hasta tres. Déjame que te explique la diferencia que hay entre lo que tú llamas la órbita de Vox y lo que hacen los grupos socialistas y populares. A ver, ahora mismo hay unos partidos en Europa que defienden la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, que es el Grupo Popular, el Grupo Socialista, luego están los liberales y los verdes. Todo eso depende de esa. Y después hay una serie, frente a esos partidos que son globalistas, surgieron partidos soberanistas en cada uno de los países. El primero fue el de Orbán, pero luego ha ido en todos los países. ¿Cuál es la diferencia? Que los partidos soberanistas no obedecemos, de hecho Trump es soberanista. ¿Entiendes? Bueno, yo atrás no lo metería en mi grupo. Yo me cuidaría mucho de meterlo en mi grupo. Pero escúchame. De verdad, porque me parece un zumbao con todas las letras. Pero Jaime, déjame que acabe de explicarlo. Digo que es soberanista, no digo que sea soberanista español, es soberanista estadounidense. ¿Entiendes? Y Milei es soberanista argentino, y Kass, el que ha ganado en Chile, es soberanista chileno, Abascal es soberanista español, partido Chega y Andrés Ventura es soberanista portugués. Entonces, a lo que quiero decir, nosotros los partidos soberanistas no están unificados. De hecho, Le Pen
tienen medidas que son mucho más de izquierda que las que podemos tener en Vox, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se dice, bueno, pero no os ponéis de acuerdo, no, si es que nosotros lo que estamos de acuerdo es que no queremos el globalismo, que queremos que haya países soberanos y que los habitantes de un país sean los que decidan, que todos tendremos que ceder parte de la soberanía, si tenemos un tratado internacional, por supuesto, pero no queremos que esas decisiones, que desde Bruselas se tomen decisiones que yo entiendo que nos corresponden a los españoles, porque es que ya todo viene de Europa. Y nosotros no hemos votado. ¿Alguien nos ha preguntado a nosotros si queremos ceder nuestra soberanía para que se nos gobierne desde Europa? No, nos han ido metiendo los globalistas sin que nos hayamos dado cuenta. Y esa es la realidad. Y poco a poco los agricultores, por ejemplo, se están dando cuenta que efectivamente que el problema no es aquí, que es que el problema viene de Europa, que el acuerdo con Mercosur se hace desde Europa, que el acuerdo con Marruecos y con Egipto y con Túnez se hace desde Europa, ¿entiendes? Y en Europa, diga tú lo que diga, gobierna la coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y cuando decimos las leyes de Europa, pues se hacen precisamente allí, en el Parlamento, y en el Parlamento gobernáis vosotros. Y si no estamos de acuerdo con una ley, pues lo que tenemos que hacer es cambiarla. Pero bueno, yo quiero intervenir, porque es que me hace gracia que entre los soberanistas no ha nombrado a Meloni. Sí, claro. sí, no, sí. no han nombrado. Bueno, no han nombrado. Pero sí han nombrado. Pero han nombrado a Milei. Ni a Bilder. Han nombrado a Milei. Sí, hay muchos más. Y al de Alemania. Yo creo que nombrar a Milei como soberanista y como de Vox, más liberalista que soberanista, pero bueno, es un poco arriesgado. Es más liberal. Él es anarcoliberal. Es anarcoliberal. Anarcoliberal. Pero soberanista. Vale, anarcoliberal es lo más lejano que se puede hacer de los soberanistas. Del soberanismo. ¿Vale? Lo más lejano que se puede hacer. A lo mejor es que está tan lejos que por detrás se pueden rozar. Pero está absolutamente alejado. Y luego, vamos a ver. Me está dando la razón y cuando tú hablas, es que claro, que muchas veces cuando tú hablas de, bueno, si Marruecos no se lleva a los niños, pues se cortan las relaciones comerciales. Claro, el problema es que, claro, que ustedes al ser soberanistas no entienden lo de la soberanía compartida que todos los países que formamos parte de la Unión Europea hemos firmado. La soberanía compartida. Y una de las cosas... ¿A ti te han preguntado? Bueno, pero no, tampoco me preguntaron a mí por la Constitución, y yo la firmo de principio a fin. Con la a mí no me preguntaron por la Constitución. Pues yo tenía 3 años, 4 años. A los pero a los españoles sí no. La entrada en la Comunidad Europea fue adoptada un acuerdo en el Congreso y ratificada por unanimidad del Congreso, con lo cual se supone que nuestros representantes nos dijeron vamos a entrar en Europa. Y nosotros les votamos y ellos hicieron lo necesario para entrar en Europa y después las personas que nosotros volvimos a votar volvieron a ratificarlo íntegramente, con lo cual indirectamente sí lo votamos. Yo quiero, perdona porque no he terminado. Cuando yo hablo de la soberanía compartida, que todos los 27 países, incluso Orbán y Meloni, hemos firmado con la Unión Europea, esa soberanía compartida te hace a ti imposible poder negociar personas por manzanas con Marruecos, porque los tratados de comercio son unificados para toda la Unión Europea. Sí lo estoy diciendo. No que hay está que diciendo, tú has pues dicho que si no se recogen al niño, pues dices, bueno, pues entonces no te compro lo que sea. No, Europa, no España. No, eso lo acaba de decir ahora, antes no. Bueno, y de todas formas, pues ¿cómo va a decirle tú a los 27 países lo que tienen que hacer? Perdona, la protección de la frontera nos interesa a los 27, no cosa sobre España, porque aquí pueden entrar y, como te digo, muchos se van para Alemania y para Francia. Entonces eso nos interesa a todos. Que la medida a Marruecos, lógicamente, no la tendría que tomar España, la tendría que tomar Europa, eso está clarísimo. Y la segunda cuestión, con lo de Milei, no has hecho más que darme la razón. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Argentina... Ustedes expulsaron del partido a todos los liberales, por lo tanto a Milei lo hubierais expulsado el primero. Milei no se sabe. Habéis dicho antes que Meloni sí, porque está en casa de Abascal. Pues Milei también es íntimo amigo de Abascal. Y Trump. Meloni sí, y Milei no. Y Trump también. Yo eso no lo he dicho. Y Trump también. Yo eso no lo he dicho. El único político español que tuvo la toma de posesión de Trump, efectivamente, fue Abascal. ¿Por qué? Porque hay un frente soberanista mundial para oponerse al globalismo. Todo esto que hemos hablado muchas veces, que la gente no se lo cree, pero es así. Y además, eso influye ahora mismo en todos los países del mundo. Ahora mismo en Occidente hay dos frentes. ¿Se puede cambiar globalismo por socialismo?
hacia el comunismo o no? Pues te voy a decir una cosa. Pues la política de Trump, que Abascal no ha levantado la voz de imponer aranceles por la fuerza y unilateralmente, aparte de ilegal, que seguramente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya se lo están tirando abajo. Ilegal, ya se lo están tirando abajo. O sea, seguramente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo va a declarar ilegal. Pero el único que no ha movido, o sea, mucho decir, estamos en contra del Tratado de Mercosur, pero claro, que nos imponga el 30 al 40% de aranceles, Abascal no ha dicho ni pío. Sí, es que y eso sí, también, en esencia, ha dicho, pero es que claro, Luis, Abascal fue el primero que se pronunció en contra de los aranceles de Trump a España y además está ahí. Pues sería muy bajito. No, muy bajito, yo no lo he escuchado. Pero es que tú qué escuchas de nosotros si nosotros no salimos en ninguna parte. No salimos en ningún lado. Yo salgo aquí porque me trae Paco, pero nosotros no salimos en ningún lado. Nosotros no escuchamos a los medios de comunicación. Nosotros no escuchamos a Abascal nunca. Porque a la gente. ¿Cómo lo votan? Y además, te digo una cosa, yo sinceramente, yo veo que aquí en España todo el mundo se cree que es más inteligente que Trump. Trump tiene un imperio, coño, tonto no debe ser. Es más, si yo te digo, yo creo que va por delante del resto de los líderes mundiales. Yo estoy convencido que atrás en un momento dado le dijeron, tenemos que asegurar Groenlandia y tenemos que poner 10 bases en Groenlandia para estar seguro y nos va a costar tantos miles de millones. Y Trump dice, pues esto lo arreglo yo ahora mismo. Digo que voy a conquistar Groenlandia y ahí estamos, todos los europeos, que las bases las vamos a poner nosotros y las vamos a pagar nosotros. Yo creo que va por delante de todo el mundo, pero además es que yo creo que hasta se ríe. Vamos, a mí me parece infame la política de Trump. ¿Cómo? Que me parece infame la política de Trump. ¿Para Estados Unidos infame? Sí. Para Estados Unidos y para el mundo. Los aranceles los pagan los americanos. Y me parece amoral. Amoral en el caso de Ucrania, amoral en el caso de Cuba, amoral en el caso de Colombia. La empieza Biden, pero la moral es Trump, que quiere pararla. Es que alucinante. No, me parece amoral. Me parece amoral prometerle a un señor que le vas a defender y luego reunirte con Putin y reírle las gracias. Me parece amoral. Me parece moral lo que hace también con Colombia, que es decirle que va a acabar con su presidente y luego recibirlo en la Casa Blanca como si fuera. Pero es que no, de verdad que no. Hace falta más principios que negocios, de verdad. No, hace falta más principios. Hace falta principios, hombre, por favor. Pero un momentito, no me digas que Trump no está sirviendo a los intereses de Estados Unidos porque está haciendo a mí me parece que no. Cada operación. A mí me parece que está favoreciendo a la oligarquía de negocios de los Estados Unidos. A 5. 10 a las grandes corporaciones exclusivamente. Si lleva el trabajo otra vez para Estados exclusivamente Unidos, al final se benefician los trabajadores. Y acabarán mal todos. Ya se ha peleado con uno, con más, se peleará con Bannon y se peleará la pelea con más. Y no será que por más supuesto que me la creo. Y tú no crees que más perdió porque bajaron muchísimo los Tesla y resulta que desde que se peleó con Trump han vuelto a subir. Yo lo que te digo esta gente está muy por encima de nosotros, hombre, que aquí todos tenemos que somos más inteligentes que Trump. No, yo no digo que nadie hemos dicho que somos más inteligentes. Hombre, pero tú ves a la gente que Trump tiene un problema psicológico, eso está clarísimo, no hay que verlo. Pero de lejos. Pero de lejos. Pero de lejos, vamos. Pero por favor. Problema psicológico. Pero absoluto. Pero nada más que hay que mirarlo a los ojos, vamos. Las formas, el desequilibrio es absoluto. Porque tú puedes ser muy inteligente, que yo no lo sea, y hacer incluso todo lo que está haciendo, pero hacerlo con cierta elegancia, con cierto estilo. El tío tiene un plomillazo. Después será muy diríamos que está zumbado. Es ridículo a nivel mundial. Por supuesto. El Nobel de la Paz, vamos. Pero es que ya lo hizo. Yo creo que ella ríe de todo lo que. ¿Os acordáis que ya lo hizo también en el mandato anterior? En el mandato anterior puso al Kim Jong de los trapos y al final acabó dándose un abrazo con él. Que ese sí que está zumbado. Que al final. Yo ahí voy al final. No, yo creo que actúa y nada más que tienes que ver su comportamiento y nada más que tienes que ver los documentales y el propio programa de televisión que tenía. Actúa exclusivamente. Me recuerda incluso a Pedro Sánchez, porque tiene tiene un problema. Es que tiene un problema también judicial. Porque pagó unas prostitutas, luego no, luego sí, luego no. Tiene un problema con los negocios, tiene un problema con Einstein, pero grave. Y este se dedicaba pues a sacar señoritas y menores y a prostituirlas. Perdona, nada más que hay que ver las fotos, por favor. Nada más que hay que ver las fotos, Jaime. Y era socio de negocios de este. O sea, tú vas un día a una fiesta. Pero vamos a ver, a mí sí que no me han sacado. A mí no me sacan una foto con una menor. De verdad te lo digo, salvo que sea mi hija. ¿Sabes? No, por favor. Es que no, es que a Einstein y las fotos que están saliendo son de los personajes que eran socios de Trump, ¿verdad? Entonces, decir que este hombre actúa, tiene una agenda judicial, tiene otra agenda mediática y luego tiene los negocios. Punto. La prueba es que ha sustituido, salvo la residencia oficial, el resto de cuestiones que tiene,
son cuestiones personales. Es que su residencia en Florida es una cuestión personal donde recibe a jefes de Estado y jefes de gobierno, que ha prostituido absolutamente el gobierno de los Estados Unidos, de verdad. Y a mí me parece que es el peor de los enemigos que tenemos ahora mismo para la paz mundial. Bien, fíjate yo, lo que digo. Pues yo déjame que dé un apunte porque además creo que es necesario. Otro asunto para terminar. Sí, perdón, la forma es mala. La forma lo tenemos totalmente. Creo que estamos todos de acuerdo. Las formas son nefastas. Pero en su anterior mandato no metió a Estados Unidos en ninguna guerra, y la guerra de Ucrania-Rusia empezó con Biden, porque Biden y Zelensky empezó con Putin. ¿Estaba Biden o no estaba Biden? En Estados Unidos. Yo estoy hablando de Estados Unidos. Pero empezó la guerra, ¿quién gobernaba Estados Unidos? ¿Quién invade Ucrania? Si quieren, hablamos del tema. A ver si Biden va a invadir. Me gustaría felicitar al realizador, desde aquí, porque ha puesto partida la imagen Rafael y él. Bueno, pero vamos, que es el reflejo claro del debate de hoy. Pero no, sí, pero el resto podemos mira, ese es el reflejo. El tío estaba súper hábil y rápido. De hecho, la mitad para Rafael, la mitad. Esa es la imagen también. Se supone que vosotros sois como más objetivos del PP y yo soy de Vox, ¿no? Creo que eso es así. Lo que sí quiero decir que cuando empezó la guerra. Estamos hablando de tiempo, no de ideología. Vale, la guerra de Rusia con se queja que no hablo. Perdón. Cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia, empezó cuando Biden y Zelensky anunciaron que se empezaban las negociaciones para entrar a Ucrania en la OTAN. Ese fue el origen. Y eso fue una imbecilidad profunda de los dos. ¿Entiendes? Porque podían haber llegado a otro tipo de acuerdo, no hacía falta decir que iba a entrar en la OTAN, y miles de chavales que han muerto, porque los soldados son chavales de 20 años, podían haber salvado la vida. Esa es la realidad. Y la guerra, la culpa de la guerra es el acuerdo de Biden con Zelensky. Por supuesto, te estoy diciendo, Jaime. Y también entonces el acuerdo de la Unión Europea con Zelensky, que vino antes. Claro, que aquí no, manera de hablar. Me parece manera de hablar. Volviendo un poco al tema, aquel tema que hablábamos en el siglo pasado de la inmigración, que era lo que estábamos hablando hace un rato, volviendo un poco al tema, ¿no? Me apena que un tema tan complicado, porque no es un tema que se pueda... De esto nos sentamos aquí 2 cañas y pedimos y solucionamos el tema. Es extremadamente complejo. Y en el que además necesitamos, desde mi punto de vista, una coordinación a nivel europeo, porque efectivamente cualquier medida que se adopta en relación con la concesión de residencia o nacionalidades afecta al resto de la comunidad, y te pueden decir los franceses, oye, ¿tú qué estás haciendo ahí? Que me vas a tal. De hecho, se estaba escuchando ahora que franceses estaban viniendo a España. Es decir, que creo que es un tema muy complejo, y además un tema en el cual creo que tenemos que abordar, y lo que pasa es que me parece que con la política o los partidos actualmente es complicado que no terminen politizando el tema, bien acusando a los extranjeros, bien diciendo que son todos buenos, todos malos, todos regulares, todos tal. Necesitamos mano de obra extranjera, creo que sobre eso no hay duda. Hay una legislación sobre, podemos entender si es más dura o menos dura. La legislación realmente no creo que nos dice lo que dices tú, porque realmente cuando hablamos de regularizar, difícilmente un no regularizado tiene un contrato de trabajo. Si yo digo, te voy a regularizar, pero para eso quiero que tenga un contrato de trabajo, y tú dices, no serás tonto, ¿cómo voy a tener un contrato de trabajo si no soy legal? Voy a traerte al tío que me tiene contrato. Entonces, al final, ni se pueden tener medidas en las que yo esté dando los papeles tal como vayan entrando por la puerta, pero sí que entiendo que tiene que haber medidas, sobre todo administrativamente, mucho más ágiles, para conseguir que personas que llevan en España un tiempo, que están asentados, que tienen relaciones familiares, que tienen relaciones sociales, incluso algunas veces económicas también a través de... Pues evidentemente esas personas tienen que ser regularizadas. Y ahí tiene que ser la Administración la que dé con las medidas oportunas para cribar y para separar a la persona que realmente lleva aquí un tiempo, está estabilizado, o tiene ganas, o tiene capacidad, o tiene posibilidades de entrar de una forma normal, e intentar evitar a la persona que no cumpla determinados requisitos. Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención esto de ahora que lo han hecho todos los partidos, vamos a regularizar a 500.000, vamos a regularizar, cuando sería más fácil tener una administración que funcionase con normalidad y que hiciese que la gente que va a entrar y que pidiese la regularización cumpliera la norma que todo el mundo establece. Se llaman las normativas muy razonables, es decir, no es especialmente exigente, pero tampoco es lasa. Ahora, de pronto tienen que entrar, pues lógicamente eso puede provocar descuidos, faltas de que entren personas que no son las adecuadas. Entonces,
Yo creo que es un tema muy serio y que creo que es un tema que debería tratarse, y sobre todo debería tratarse con mucha seriedad a nivel europeo, porque es una política que afecta a todo el mundo, ¿no? Paco, intentar unificar las políticas de... A mí me parece magnífica tu exposición, pero es que no es por criticarte, pero esto es entrar nosotros... No, es entrar nosotros al señuelo que nos ponen con esta medida. Es decir, para ellos a ellos les da igual de regularizar o no regularizar. Esta gente al fin y al cabo están aquí ya y están cuidando de su madre, de sus tías, de no sé cuánto, para arriba abajo, y eso para ellos es lo de menos. Yo lo he explicado ya en alguna ocasión. Ellos han hecho las cuentas hace un par de años y le faltan 3 millones de votos. Eso. Y se han puesto a trabajar para buscar 3 millones de votantes, porque la gente de españoles se están escorando, como ellos dirían, hacia la derecha. Entonces, para eso han utilizado la ley de memoria democrática y han creado el decreto o la ley de abuelos. Todo el que esté en países, sobre todo sudamericanos, o países que han tenido algún tipo de relación con España y hasta la segunda, tercera generación, pueden solicitar directamente y sin venir aquí, es decir, estando en Argentina, en Colombia, lo que sea, la nacionalidad. Una vez que han pedido la nacionalidad, ellos son españoles a todos los efectos, por lo tanto, cuando lleguen unas elecciones generales, van al consulado, van a la embajada y solicitan, ya no tienen ni que inscribirse previamente, sino simplemente van a aparecer en el censo de españoles residentes en el extranjero y van a poder votar. Vale, con eso han regularizado solamente a 1,5 millones, todavía les falta otro 1,5 millones. Entonces, ¿a qué se han puesto? Bueno, pues primero, lógicamente, pensaron en hacer que los chavales de 16 a 18 años votaran. Pero tiene la culpa Vox. Han tenido que echar atrás porque han visto que el 45% de esos chavales van a votar a Vox, ¿vale? Y a continuación al PP. Y a continuación a Sumar. Y ya el 6% al PSOE. Por tanto, eso no nos interesa. Ahora rompemos la baraja esa. Y ahora decimos, bueno, pues entonces tenemos que ir a por los inmigrantes. Claro, si observáis, nos están diciendo que la inmensa mayoría de los que se van a regularizar vienen de países sudamericanos. Es mentira. La inmensa mayoría vienen de Marruecos. De hecho, ahí hay tráfico, por así decirlo, por debajo de cuerda entre el gobierno español, el gobierno marroquí o el rey de Marruecos, y nos están metiendo marroquíes por un tubo que van a ser regularizados todos. ¿Y por qué son de Marruecos y no? Porque el problema, yo lo decía aquí, con los sudamericanos le va a salir tiro por la culata, porque la inmensa mayoría, aquí hay ahora mismo en torno a 700.000, algunos de ellos legalmente, pero otros no, que proceden en su inmensa mayoría de Venezuela y Colombia. La inmensa mayoría vienen de esos dos países, además son los más poblados, luego hay muchos de Nicaragua, ¿sabes? Entonces, de esos 3 países, todos vienen huyendo de los gobiernos de izquierda. Por lo tanto, no van a votar por ellos. ¿A quién le interesa regularizar, aunque sea a medio o largo plazo? Porque Irene Montero lo ha dicho. Es decir, ellos van a hacer, luego, a posteriori, van a hacer una ley diciendo que a los 6 meses de tener la residencia pueden empezar a tramitar la nacionalidad, porque necesitan que en el 2027 voten. Y esa es la estrategia de ellos. Necesitan 3 millones de votantes. Bueno, vamos a ir concluyendo, ¿no? Que, bueno, no va a haber presupuesto. Va a marcar Sánchez un precedente de estar en el gobierno 4 años y solamente 1 año con presupuesto, y aquí parece que le han cazado otra vez. El gobierno revela en el Boletín Oficial del Estado que no espera tener presupuesto de 2026, a pesar de que están diciendo que sí y que lo va a sacar. El Ejecutivo borra la referencia a las cuentas de 2026 en el nuevo decreto ley de las pensiones que se incluía del anterior y opta por una fórmula imprecisa, en tanto se apruebe una nueva ley de presupuesto. El tío es un crack, entre comillas lo de crack, no, porque aparte es un indecente y un tío amoral, sin principios y sin valores. Eso es impensable, ¿no? Aparte que es inconstitucional. Yo creo que es inconstitucional directamente. No solo el hecho de no tenerlo, porque estamos gobernando o nos están gobernando con los presupuestos de la legislatura anterior, con una mayoría diferente a la que existe ahora, sino además lo más grave del año 26 es que ni siquiera se han presentado los presupuestos en el año 25, que es lo que se marca la ley, ¿no? Que en octubre hay que formar los presupuestos y hay que hacer una propuesta de presupuesto. Es que ni siquiera eso, por lo tanto se está incumpliendo flagrantemente la Constitución. Me parece un auténtico disparate. Y la señora además que lo incumple es la señora que va a ser candidata del PSOE en Andalucía, que es la que ha dicho 18 veces
la semana que viene o dentro de 2 semanas lo voy a presentar y hasta ahora. No lo vas a sacar. Bueno, vamos con Aragón, que hay un señor aquí de Zaragoza que si vamos a hacer apuestas. Claro que vamos a hacer apuestas. Aragón, las elecciones, vos parece que casi duplica. Rafa, ¿qué te cuentas? ¿Tus compañeros en Aragón están contentos por esas encuestas que van saliendo? Yo creo, prácticamente desde aquí lo vamos viendo, igual las encuestas van saliendo, ¿no? O sea, yo pienso que razonablemente Vox va a subir, va a ocurrir lo mismo que en Extremadura, pues Aragón, luego viene la de Castilla y León, luego viene la de Andalucía, que yo creo sinceramente que vamos a subir más todavía, porque cada vez la gente tiene más claro ya esa estigmatización que habían hecho de nosotros, de un partido de racista, de xenófobo, de fascista, pues ya cada vez cuela menos. A lo mejor entre la izquierda sí, pero ya el resto de la gente normal no piensa que sea un partido fascista ni nada parecido. Entonces, entrando en debates de verdad reales sobre el campo, sobre las medidas que se están tomando de Europa, y como digo, que es que en España no funciona nada, y nosotros consideramos que es fundamental, que estamos marcando una diferencia en frente del bipartidismo que forman el PP y el PSOE, que toman muchas medidas en Europa, que son las que actualmente se imparten aquí. Las ayudas a la política agraria común este año han disminuido un 22%, y todos los acuerdos que llegan aquí, como el acuerdo de Doñana, por ejemplo, de pagar para el cese de la actividad, todo va en contra de la agricultura, no se hacen las obras hidráulicas y a la vez pues se ayuda a Marruecos a hacer obras hidráulicas, creo que quieren hacer 90 pantanos, en fin. Entonces yo creo que cada vez más sí se están dando cuenta la gente de que efectivamente que en Europa hay dos opciones, la de la Agenda 2030 del Pacto Verde Europeo y la de los soberanistas, que no tenemos que ver uno con otro. O sea, que lo que tenemos en común es enfrentarnos a una especie casi de dictadura que se nos estaba imponiendo. Nosotros no tenemos nada que ver con Le Pen, no tenemos nada que ver con Trump tampoco, a pesar de que yo pueda opinar de lo que he dicho antes, pero no nos podemos hacer además responsables de lo que hacen otros soberanistas, porque es que son soberanistas, con lo cual ellos hacen lo que creen que deben de hacer en sus países. Y Milei es liberal, claro, ¿por qué? Porque a Argentina ahora mismo le interesa el liberalismo absoluto. En Argentina la moneda está bajísima, que es lo que interesa, que invierta mucha gente allí y que lleguen capitales de todo el mundo. A nosotros lo que nos interesa precisamente es que no haya competencia ilegal de países que están en vías de desarrollo. Es que el soberanismo es eso, el soberanismo es mi país primero, los que me votan a mí primero, defender el interés. Eso no significa que tú vayas en contra de los otros, hay que llegar a acuerdos con los otros, sí, hay que intentar beneficiar a los otros, por supuesto. Yo creo que todos somos humanos y nadie vamos a querer que en otro país se estén muriendo de hambre, pero eso no significa que tengamos que ceder toda nuestra soberanía. De hecho, en Europa actualmente se ha apostado por el autoabastecimiento energético, precisamente por la guerra con Ucrania. De ahí que ahora mismo haya proyectos en Huelva, como el del hidrógeno verde, como hay 40 proyectos mineros que se pueden autorizar, es porque Europa ha decidido autoabastecerse en el tema energético. Sin embargo, en el tema alimentario no, sigue la agenda globalista. Y cada vez más la gente se está dando cuenta, y en Aragón también, en Extremadura y en Andalucía los agricultores, aquí todos hablamos, nos conocemos todo el mundo, ya te van diciendo, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta qué papel ocupa cada uno, ¿no? Y en ese sentido, además, vos es muy claro, decimos lo mismo aquí que en Aragón, ¿no? Como el señor Ascó, que aplaudió a Rajoy cuando dijo que iba a haber un plan hidrológico nacional para que el agua llegara de donde no hay a donde hay, y ahora en las elecciones aragonesas ha dicho que mientras él sea presidente de Aragón nunca se va a hacer el trasvase del Ebro. Entonces esas cosas en vos no pasan, porque además si pasa te llaman, te dicen que rectifique. Nuestro discurso es el mismo en toda España, y por supuesto queremos un plan hidrológico nacional, y lo decimos incluso en Aragón, siendo las elecciones ahora este domingo. Bueno, antes de que Faraco haga la apuesta, las encuestas dan en torno a 28-30 al Partido Popular. En las anteriores elecciones tenía 28, el PSOE en las anteriores tenía 23, se le da en torno a 18-19. Y Vox, que tenía 7, ahora podría sacar entre 12 y 13. Lo que sí es cierto es que la suma de la derecha aragonesa, PP y Vox, bueno, duplica a los resultados que pudieran obtener PSOE, las chuntas. Y bueno, esto de Aragón existe, que estos son como los mercenarios vascos, ponen la mano y el que más le dé, ahí se va. O sea, esto no los califico, digamos, parecido a los mercenarios vascos del PNV, se acuesta con quien más le pague. Y Podemos difícil lo tiene entrar, porque ahí tienen un límite del 3%, y están en 2%, lo veo complicado, y sumar 1 o 2 podrían tener. Bueno, tú das al PP 30, 28, ¿se quedan igual? Yo, independientemente, bueno, yo creo que se va prácticamente a repetir lo que sucedió en Extremadura, aunque lógicamente el PSOE aquí
va a tener más castigo aún que en Extremadura, ya yo lo expliqué aquí, porque la que se presenta ha sido la portavoz del Partido Socialista y del Gobierno y ministra. O sea, por lo tanto, todo el que quiera darle la cabeza al Gobierno, pues con no votar a Pilar Alegría lo tienen bien. Hoy la han dejado regular, ¿no? Que hoy la han dejado regular, además. Sí, pero de todas formas yo quiero decir una cosa, porque tengo que decirlo. Es decir, al Partido Socialista le está ocurriendo con Vox lo mismo que a Mariano Rajoy le ocurrió con Podemos. Es decir, el Partido Socialista está haciendo lo imposible para que Vox suba en las encuestas y en los resultados, ¿vale? Eso forma parte de esa estrategia para decir, ¿no ves? Tienen que gobernar. O sea, a ellos no les interesa que el PP saque mayoría absoluta bajo ningún concepto, les interesa que haya la tensión que ahora mismo se está viendo, por ejemplo, en Extremadura, y que al final gobiernen conjuntamente. Porque luego ese va a ser el argumento, ya lo hicieron, en el 2023 hubo las elecciones autonómicas y luego en julio, en las elecciones generales, ¿cuál fue el único argumento? Es que si no votáis a nosotros, gobiernan la extrema derecha y la extrema derecha. O sea, van a repetir lo mismo. El mismo discurso. Pero, ¿cuál es el problema? Yo por eso he dicho que se parece a Mariano Rajoy, lógicamente le salió la cosa bien, hasta que Podemos empezó a quitarle votos al propio PP. Es decir, y ahora le está ocurriendo lo mismo al PSOE con Vox, que ya prácticamente la mitad de la subida de Vox en Aragón viene directamente, votantes directos del PSOE a Vox. O sea, con lo cual el tiro le está saliendo por la culata. Y además no le va a servir, el argumento le sirvió en el año 2023, pero en el 2026 o 2027, cuando sean las elecciones, no va a servir ese argumento. Buen análisis. No, yo lo decía porque Paco Salazar, en la declaración ¿no? Que ha declarado hoy en el Senado, muy bueno. Que Pilar Alegría, cuando se reunió con él, que dijo, no, me he reunido con él para decirle, hombre, qué tal, y recriminarle su comportamiento, y decirle... De hecho, a mí no me dijo nada ese día. ¿Usted no le dijo Pilar Alegría? No, a mí no me dijo nada. Yo me fui del partido porque quise, por mi deja familia, vamos, pero a mí del partido me ha dicho nada de Marco. Y la otra le han preguntado, oiga, bueno, yo no recuerdo exactamente, se ha salido ahí como ha podido. Tiene una nube, una laguna. Ya le pasó una vez, ¿no? Antes de entrar en el Comité Federal, donde iban a nombrar a Salazar secretario de organización, ella lo puso por las nubes y ya se había filtrado la noticia del Plural y ella la desmintió. Y al salir tuvo que decir lo contrario, o sea que yo he sobremojado, ¿no? Joder. Bueno, ¿cómo está el panorama? Bueno, pues el jueves estaremos aquí analizando los resultados de Aragón y a ver una vez que termine estas elecciones si llegáis a un acuerdo ahí en Extremadura, Rafa. A ver si ¿a vos le interesa estar o no en el gobierno de Extremadura? Bueno, y en los posteriores gobiernos de Aragón, de Andalucía. Nos interesa estar si nuestro programa, o sea, las partes básicas de nuestro programa, que es el tema de inmigración, tema del campo, tema de obras hidráulicas, va para adelante. O sea, por sillones no, ocupar sillones por ocupar sillones no. Entonces, nosotros sí tenemos unos mínimos que yo creo que además sinceramente nos honra, porque si los políticos se trata de cogemos el gobierno y para coger el gobierno tenemos que ceder lo de la inmigración, no, esos son nuestros puntos básicos y eso tiene que ir para adelante. Y yo creo que nos honra decir, no, llegamos a un acuerdo pero cumpliendo esto. El problema está un poco no mucho, en que el PP en Valencia dice que sí a nuestra propuesta y en Extremadura dice que no, y en Aragón no sabemos qué dirá. Pero el problema no es el PP, de verdad. ¿Quién es? Que no es el PP, que estuviste en un gobierno y saliste vosotros por patas de los gobiernos. No estoy hablando de eso. Sí, ese fue el problema. No, yo estoy diciendo que nosotros ponemos una tenemos que gobernar, sí, que tenemos que gobernar. Esto es técnica, estrategia. No, ninguna. No, esto es un debate. Esto es un debate. Ya. Y yo estoy diciendo una cosa. No un monólogo. Que nosotros ponemos las mismas condiciones en todas las autonomías. Sí, pero siempre en tu intervención. Déjalo, Paco. No, que siempre en tu intervención tira la chinita al PP. Cuando el PP quiere contestarte, dice que no te dejamos hablar. Es que vamos a ver. ¿Quién gana las elecciones? La propuesta de Rafael dice: nosotros proponemos para llegar a pacto esto y esto. En Extremadura, en Aragón, en Valencia, en Murcia. No. Sí. Y lo que dice Rafael es que el PP en este te dicen te acepto estas tres, y en este te dicen no te lo acepto, y en este te dicen te acepto. Eso es lo que dice él. Sí, es lo que dice él, pero resulta que en Baleares no entraron en el gobierno ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, que en Valencia
han permitido la investidura de un señor sin entrar en el gobierno y que los otros dos están siendo sillones, con lo cual no es la misma postura en todos los sitios. La postura, y te digo, en Baleares, en Valencia, en Aragón, en Extremadura y en Andalucía se han aceptado, y en Castilla y León se han aceptado los mismos números de MENA que le propuso el gobierno. Por lo tanto, coherencia absoluta. En Valencia, nosotros sí, se aceptaron, de la política migratoria y el gobierno de Valencia efectivamente está en contra de la política migratoria que se está haciendo. Por supuesto, como también lo está lo del PP, pero si te mandan MENA, los coges y te callas. No, lo del PP... Protesta como hace Lole, diciendo que no tienes medios, que te manden dinero, pero si te lo tienes que traer, pues te lo tienes que traer. Jaime, exactamente igual que yo, que Guardiola nos ha criticado a vos exactamente igual que nos critican a los socialistas. Exactamente igual. Porque estamos sin en embargo, competencia. en Valencia no nos han criticado... Porque en unas elecciones estamos en competencia, que no somos lo mismo, afortunadamente. Las elecciones están bien gobernadas. Claro. Y nosotros... Y además tenemos un campo de juego algunas veces común. Sí, con votantes que han sido nuestros y se han ido vosotros y ahora nosotros lo queremos recuperar y vosotros queréis que se queden. Y vosotros vais también aparte de los nuestros. Pero esta es la competencia política que existió siempre, ¿no? Pero te voy a explicar cuál es la diferencia. La diferencia es que tú y yo, igual que los compañeros tuyos del Parlamento, del PP, que yo me llevo genial con ellos, tengo una magnífica relación, yo sé que nosotros coincidimos en casi todo. En casi todo. De hecho, en casi todo. Lo que pasa es que el PP utiliza la buena imagen que tenéis, porque la tenéis, los cargos del PP y además, es verdad, algo hemos hecho para conseguirla, ¿no? No, pero algo hemos hecho, ¿no? Bueno, pero escúchame, pero es que el PP se vale de personas que tienen buena imagen y que son defensoras. Ahí nos utilizan. Me meto en lo de la buena persona, que te digo, que sois personas que sois conservadores, patrióticos, defensoras de la agricultura, defensores del sector primario en general, defensores de la actividad cinegética, defensores de las tradiciones, captáis el voto de toda esa gente que piensa igual que vosotros y luego los metéis en el mismo saco que los del PSOE. Y los engañamos a los ciudadanos, por eso nos votan. Eso lo has dicho tú. Es que de verdad, Rafael, que tú te creas eso. Eso lo has dicho de verdad. Es que resulta que, mira, hay un factor común en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, en Valencia y en Andalucía. Y es que el partido mayoritario es el PP. Y cuando la gente vota, no se equivoca, de verdad te lo digo. De verdad. Y en tiempo no es ninguna chulería, que no es ninguna chulería, es simplemente la verdad. Entonces, y que la gente que utilicen la buena imagen de Juanma Moreno para luego engañar, pero por favor, de verdad, ¿de dónde? El voto nosotros nos votan libremente los ciudadanos porque creen que podemos solucionar los problemas. Y cuando nos equivocamos nos dejan de votar, pero como a cualquier partido. Bueno, eso está bien. Eso está bien. No es que vosotros ganéis siempre. No, por supuesto que no. De hecho, hace 4 años estábamos desahuciados. ¿Os acordáis, no? Con Casado, ¿no? Y ya mira cómo estamos ahora. Y esto es pendular. Desahuciado en las elecciones andaluzas del 2018, que sacó el peor resultado de la historia del PP y con nuestro apoyo Juanma Moreno llegó a la presidencia del gobierno. Exactamente. Es decir, y luego vosotros no votasteis el presupuesto último y hubo que convocar elecciones y tuvimos mayoría absoluta. Porque no cumpliste. No cumpliste. Claro, no, sí. El presupuesto que andas tú que había que haberlo reducido. Y la gente se equivoca votando. No, la gente se equivoca, no, la gente... Tuvimos mayoría absoluta porque vosotros presentasteis primero un señor juez del que ahora nos acordáis, ¿verdad? Porque Paco, estaba yo con Paco sí, pero en tu partido cero. Luego presentaste a una señora que se llama Olona, de la que tampoco os acordáis, ¿verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Y dentro de nada va a resultar que el señor Esmí se llama Esmí, Ortega Esmí tampoco lo vaya a conocer de nada. Sí. Dentro de poco, ya verás. Como Espinosa de los Monteros tampoco lo conoce nada. Bueno, ¿será ese señor del que usted me habla? Yo he negado alguna vez. No, si no te digo de ti que sé que no. Además sé que tiene buena relación con Ortega a mí porque venía a Huelva. Yo tengo buena relación con gracias a Dios, no tengo mala relación. Pero ya creo que pinta poco. Que no tengo problema. Bueno, porque en los partidos, Jaime, eso tú lo sabes, Casado que pinta ahora en el PP y que pinta Soraya y que pinta... Pues siguen en el PP, lo que pasa es que no están, pero no es para defenestrarlo ni para... Vamos a ver, los partidos, y tú lo sabes exactamente igual que yo, la relación del partido con la gente que sirve al partido es mientras les interese. Y eso lo sabes tú, y eso lo sabemos nosotros. Y tú y yo formamos parte de un partido, pero si pasado mañana no le gustara lo que hacemos, le interesa a otra persona, van a poner a otra persona. Eso es así, y eso lo tenemos que tener asumido. Y eso pasa en todos los partidos. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Vox tiene muy centralizado en el tema de la elección de los cargos y de las figuras más representativas, ¿no? En Madrid, y eso creo que no es bueno. Paco, te digo... Desde mi punto de vista.
te digo, quiero decir que hay muchas cosas efectivamente que son opinables, pero sí es verdad que vos lo que más cuida, o lo que quiere cuidar lógicamente, es que haya un mensaje unitario, que haya un mensaje coherente y que digamos lo mismo en todos lados. Sí, Rafael, pero entonces, que vos es un partido de creación relativamente reciente, sí. Y sí que es cierto que los creadores, la gente que estaba en el núcleo, pues quedan ya muy pocos. Ha habido una criba importante. Si tú piensas los y que cuando los cambios son continuos, sí. En todo, no solamente en vos. Sí, pero aquí hablamos de los creadores. Pero yo no hablo de personas que hayan estado y que hayan estado un tiempo en política y ahora estén menos en política. Están fuera del partido directamente. O sea, fuera y han salido de una forma no demasiado elegante. Es decir, y que después yo creo que es cierto, desde mi punto de vista también, que es un partido que está muy centralizado en Madrid. Madrid controla demasiado. Yo creo que las bases tienen, desde mi punto de vista, insisto que tampoco tengo un conocimiento profundo en la materia, pero sí, es que Madrid manda mucho. Sí. Una Madrid pregunta que mucho. No sé si porque es nuevo y no se confía todavía en las bases, pero vamos, eso, la medida de que no hubiera votación de las bases en su momento era lógica, porque había provincias donde a lo mejor había 30 afiliados, 50 afiliados al principio. Entonces se mete un grupo de amigos, incluso de otro partido, y te pueden controlar tu partido. Entonces era normal que en aquel momento se tomara esa medida. El partido va creciendo, supongo que con el tiempo cambiará. El que esté centralizado en Madrid, tú dices, Madrid manda mucho. Bueno, se supone que ordena en el sentido de ordenar, quiero decir, de organizar, ¿entiendes? Se supone que y personas muy relevantes han salido de mala forma. Vale, pero sí es cierto también una cosa, efectivamente un partido nuevo se tiene que ir puliendo, eso es normal, porque además entran gente probablemente de gente que en algunos casos, en muchos casos han votado ante otro partido y tú tienes que ir puliendo el partido, entonces hay gente que resulta que no encaja. Estás tú ahí por la mitad, ¿eh? Así, ahora estoy por la mitad, ¿eh? Bueno, un momento de gloria. Ahí te ha dado, estaba el tío esperando. Ahí te ha dado. Pregunta desde el desconocimiento y terminar con esto, Rafa, que he escuchado unas declaraciones del candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manolo Gavira, culpando al gobierno, al PSOE, y culpando también al PP del problema que tiene el Portil. No sé, aclarármelo, porque no sé si es competencia de Costa, en la cual no tiene nada que ver la Junta de Andalucía. El Portil, el problema de la Costa. En principio, lo que yo sé, no es un tema que lleve yo, el Portil es Costa, efectivamente. Claro, por eso es que... Después sí sé, y esto, bueno, tenemos aquí al delegado de Fomento que él no lo puede aclarar, que no sé si eso era con Costa o con la Junta, no lo sé, te pregunto, pero es que los vecinos del Portil, cuando llegó el agua a sus casas, que estaba ya en arena, se gastaron dinero ellos en poner las piedras delante y resulta que encima le cobraron impuestos por ocupación de la costa. No sé a quién corresponde eso. Costas. Tú mismo lo Costa también. El Estado. Estupendo. Vale. Entonces, no hay competencia ninguna de la Junta de Andalucía. Desconozco. De hecho, en el caso de Doñana, tú sabes que han cogido aguas de ribereñas como si fueran aguas marinas y han ampliado el límite de la costa por la zona de Hinojos, ¿no? Y eso es todo costas del Estado. Yo te digo, no conozco las declaraciones tampoco, quiero decir, no las he visto. Cuando las veas el próximo día que venga, supongo que tendré una explicación. Manolo suele ser una persona bastante coherente y cuando dice algo tiene sus razones para decirlo. Hay una polémica con las casas que está construida. Hay quien dice que habría que arreglarla, pero otro dice, ¿y a quién le manda a construir a 10 metros de la orilla? También es un debate. La playa del Portil era enorme. No me refiero, ya no solo en el Portil, me refiero a otras localidades de España, ya no solo de Andalucía también. Hay quienes dicen, ¿y a quién te manda a ti a construir a 10 metros de la playa? Hombre, o quién autorizó a construir, claro, hace 40 años. Los chalecos que hay en Punta Umbría, en primera línea de playa, si se lo come el mar, ahora igual viene el dueño a reclamarte, pero también hay que decir... Pero también me ocurre una cosa, Paco, por ejemplo, en Punta Umbría en el año, creo que era el 85, se quedó sin playa. O sea, de hecho hubo que poner también piedra delante de la casa. Yo recuerdo el calizo estaba lleno de piedras. Había una escalera para subir, quiere decir que aquello se quedó sin arena. ¿Qué pasó? Que en su momento pusieron el espigón Juan Carlos I, el espigón Juan Carlos I retiene muchísima arena, toda la playa que se ha formado allí es arena que deja de pasar para la zona de Mazagón y para todos lados de la costa. Y en Punta Umbría, claro, Punta Umbría ha recuperado su playa gracias al espigón que hubo que poner para que no se taponara la ría con el espigón Juan Carlos I. Pero eso ya sí es obra humana, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando están echando la culpa al cambio climático, digo, hombre, vale, a lo mejor llueve mucho, pero digo, ahí hay algo más, ¿no? O sea, y ahí por supuesto que los espigones han tenido una influencia en la zona costera de Huelva, entonces sí hay una responsabilidad de la administración que sea,
pero que lógicamente habrá que corregirla, ¿no? Yo sí creo que si hay que poner figones, o los técnicos serán los que tengan que decir cuál es la mejor solución, ¿no? Bueno, terminamos. Rafa, gracias por venir. Encantado. Hombre, gracias por aquí. A vosotros, ya digo que yo... A ver si te llama, hombre, por ahí más siempre medio. digo, Paco, que gracias a ti, pues yo creo pero que tú al debate de los compañeros de Canal Costa también. Ahí también vas tú, también, ¿no? Canal Costa sí me llama. Ya está, yo no voy a más sitios. Bueno, Canal Sur, aunque se portan bien, ellos cuando nosotros hacemos una rueda de prensa normalmente van y demás, pero también vamos poco. No sé si es que hay igual no hay programa de debate. No tienen debate, Pero lo cierto es que tú nos dejas aquí, que opinemos libremente. Yo eso te lo agradezco muchísimo, porque es la manera que la gente se entere de lo que nosotros decimos, no de lo que otros dicen que nosotros decimos, porque normalmente se tergiversa todo lo que decimos. Bueno, Luis, gracias por venir. Encantado. A ver qué nos encontramos luego de las elecciones en Aragón, donde la derecha dobla a la izquierda aragonesa. Paco, muchísimas gracias. Nada, que mañana es juicio y hay que levantarse tranquilito. tempranito. Hay cosas que hacer en el despacho, pero no tenemos juicio mañana. Bueno, Jaime, a ver si pasa pronto el temporada, que viene otra borrasca, dice, ¿no? Yo quisiera terminar dando el pésame, porque es la primera vez que vengo a este programa desde el accidente ferroviario, dar el pésame a todas las familias, que sé que algunas las hemos acompañado y están pasándolo muy mal, y sobre todo denunciar que algunos ilustres, entre comillas, socialistas están poniendo en marcha una campaña de bulos contra algunos familiares de víctimas, además. Sí, ya. De esto, que me parece absolutamente lamentable. Vaya desde aquí mi apoyo y mi consideración a estas víctimas y a su situación. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Jonathan, que se encargó de la asistencia técnica el jueves más.